Empezamos esta sesión del aula de divulgación científica, como sabéis la hacemos todos los meses, el tercer viernes de cada mes habitualmente, y vamos tocando géneros diversos dentro del campo de la física, de la química, de la geología, de la biología, de manera que un poco hagamos un panorama de divulgación científica. Además de agradecer vuestra presencia por venir a este acto, hoy, como sabéis, hablamos de geología, hablamos de eras y periodos geológicos, de la evolución geológica de la Tierra, y a mí es un tema que personalmente me atrae mucho, porque cuando era joven me dedicaba a ir buscando fósiles y minerales por ahí por el monte, y siempre me ha llamado la atención, ¿no? Pero vamos a hablar también sobre todo de la historia geológica de la Tierra, desde su formación hace 4.500 millones de años, más o menos, que me corrija Alejandra si no lo digo correctamente. Parece que estamos a mitad de la vida de la Tierra, según lo que dicen los expertos, y desde su formación los geólogos, a través de un sistema de medidas basadas en la estratigrafía, que es el estudio de las capas rocosas, cómo se han ido sedimentando unas encima de otras, a través de eso han ido datando cada una de estas etapas geológicas a lo largo de la historia de la Tierra. La Tierra, como es lógico, está en continua evolución, no hay nada en movimiento, no hay nada estático, y podíamos verlo por nosotros mismos, ¿no? Que nos hacemos mayores y nos vamos al otro barrio lo más tarde posible, eso sí, porque parece que no va a haber otro barrio donde estar, ¿no? Y bueno, simplemente por información, aunque esto lo explicará mucho más Alejandra, decir que vivimos en la época del Holoceno, que empezó hace 11.700 años, que forma parte del periodo cuaternario y de la era cenozoica, ¿no? Que empezó hace 66 millones de años, nada más y nada menos. Y para ello tenemos la suerte de contar con Alejandra García Fran, que es geóloga de la Universidad Complutense de Madrid, y que amablemente, desde el primer momento cuando le pedimos su colaboración para hacer la charla, pues se ofreció, y desde entonces han sido todo facilidades por su parte para hacerla. Alejandra García Fran se doctoró en Geología por la Universidad Complutense de Madrid en 2006, es profesora contratada, doctor en el Departamento de Paleontología de la Facultad de Ciencias Biológicas y vicedecana de grado, estudiantes y divulgación desde 2011. Sus investigaciones se centran en la paleontología aplicada, la sedimentología y la geoquímica. Paralelamente a la investigación, valora los aspectos educativos y la divulgación y difusión de la paleontología y de la geología en general. Desde 2013 es responsable del proyecto Geodivulgar, Geología y Social de la Universidad Complutense de Madrid. Tiene amplia experiencia en realizar talleres y salidas de campo adoptadas, ideadas y testadas dentro del proyecto de innovación docente, con recopilación de materiales y diseño de actuación. Es vicepresidenta de la organización Ciencias Sin Barreras, que tiene como objeto promover la comunicación científica entre personas con diversidad funcional y sin acceso al conocimiento científico. Y sin enrollarme nada más, dejo la palabra a Alejandra para que nos deleite durante una hora con sus conocimientos de geología y nos explique esto, que es bastante complejo, de los eones, las eras y los periodos geológicos. Durante una hora tenemos la oportunidad de aprender algo sobre ello. Gracias a todos por venir y gracias, Alejandra, cuando quieras. Pues muchísimas gracias, Paco, muchísimas gracias a vosotros, a CAM, por invitarme a estar esta tarde aquí con vosotros, a todo el público que se ha acercado a pasar una hora de vuestro tiempo conmigo y con una parte de la ciencia que a mí me apasiona, que es la geología. Y bueno, sí, no quiero entrar a niveles muy de detalle, porque os podría contar un montón de cosas. O sea, he intentado resumir en una hora, más o menos, toda la historia del planeta, o sea, que tela, poca cosa vais a ver. Simplemente, bueno, a ver si lo enciendo, me parece que lo he dejado apagado. No, sí que va. Bueno, para quien no lo sepa, la Facultad de Ciencias Geológicas, bueno, os he puesto un mapa geológico ya para empezar. También un mapa que estaríamos acostumbrados todos, el geográfico. Os he puesto un mapa geológico que, como veis, está lleno de colores. Cada uno de estos colores representa una edad, una de estas eras, periodos de los que vamos a estar hoy hablando esta tarde. Entonces, como podéis ver rápidamente, si sabemos cuáles son los más antiguos, que siempre suelen estar abajo, cuáles son los más modernos, que están arriba en esta leyenda que tenemos aquí, ya a simple vista podríamos saber qué tipo de material tenemos en nuestro país con este mapa. O sea, el mapa geológico es súper importante, es una herramienta de trabajo fundamental. Bueno, he puesto el punto gordo, Madrid. Esta es la facultad en la que yo trabajo, como os ha dicho, Ciencias Geológicas,
que es verdad que compartimos el edificio con los biólogos, con nuestros compañeros de ciencias naturales, las ciencias biológicas. Y bueno, yo estoy en este departamento que ya ha nombrado también Paco, en el área de paleontología, o sea que realmente estoy a caballo, podríamos decir, entre la geología y la biología, porque me dedico a estudiar cómo ha ido evolucionando la vida a través del tiempo geológico. ¿Vale? Entonces, si estuviéramos en la facultad, os estaría dando esta charla aquí, en el pasillo de entrada, aquí estaría la cafetería, y fijaros, tenemos un panel en el cual tenemos esta escala de los tiempos geológicos en la que se van a explicar, veis que siempre vamos a mantener los mismos colores, eso es importante, cada color significa una edad, así es, si voy a China y veo los colores, aunque no entienda chino, soy capaz de saber qué edad tienen los materiales en un mapa, ¿vale? A lo largo del pasillo veríamos un poco la historia de la Tierra y hoy la vamos a ver aquí en Madrid, sin ningún problema. Lo primero es ponernos en contexto. Todos seguramente sabéis, como ha comentado Paco, que estamos en un planeta vivo, en el cual tenemos una serie de placas tectónicas. Bueno, aquí os muestro el mapa que hizo Mérizard, que fue una de las primeras mujeres que se dedicó a la parte de la cartografía científica, y este es un mapa antiguo, como podéis ver, en el que se marcan los límites de las placas. Tenemos unas placas separadas por zonas de creación de litosfera y otras zonas de subducción, donde se hunden y pues donde tenemos los terremotos. Esto sería otra charla diferente, pero un poco para que veamos que tenemos, veis, las cicatrices que se ven en el fondo del mar nos están marcando los límites de las placas. Y esta es la configuración que tenemos en la actualidad de los continentes. A lo largo del tiempo geológico, pues bueno, han pasado muchas cosas y los geólogos tenemos que hacer un calendario, tenemos que trabajar con una especie de ordenación temporal, que es lo que llamamos nosotros la escala de los tiempos geológicos. Aquí esta, la habéis visto, es la que hemos usado para hacer el reclamo, ¿no?, de la charla, y como una casa, lo más antiguo está abajo, empezamos a construir la casa por los cimientos y vamos hacia arriba, y lo más moderno que ponemos normalmente en la casa es el tejado, ¿vale? Entonces, lo primero que tenemos que estar acostumbrados a leerlo siempre de abajo a arriba, ¿vale? Entonces, esto sería la escala internacional del tiempo geológico, que es nuestro calendario. Ahora os explicaré un poquito las distintas partes del calendario. Y como veis, estos 4.560 millones de años que lleva existiendo nuestro planeta, pues han ido pasando cosas distintas, ¿vale? Y es un poco lo que vamos a ver a lo largo de la charla de hoy. Qué momentos hay cruciales y qué pasa en cada una de estas lonchitas de tiempo que ha sido nuestro planeta. Bueno, esta es la oficial con la que trabajamos nosotros, la otra es un poco el reclamo. Fijaros, está súper dividida, tiene un montón de... Aquí estaría lo más antiguo, un poquito menos antiguo, hacia lo más moderno, y lo más moderno aquí. ¿Veis? Los colores amarillos van a ser los más modernos, los verdes, azules y morados intermedios, y un poco estos otros tonos van a ser más antiguos, ¿vale? Y las edades absolutas que ponemos las hacemos con mediciones basadas en los isótopos, que seguramente habéis oído hablar, por ejemplo, del carbono, ¿verdad? Se hacen dataciones con carbono. Pues con carbono se hacen, pero para cosas muy recientes, porque el carbono rápidamente se transforma en el otro isótopo en cientos de años. Para ver estas cosas tan antiguas usamos otros isótopos de otros elementos, samario, neodimio, plomo, ¿vale? Hay otros elementos que tardan muchísimo tiempo en transformarse en otro. Y con eso calculamos cada una de estas divisiones. Entonces, como veis, vamos poniendo, aquí serían los millones de años, y aquí tenemos los nombres. Vamos a coger, por ejemplo, este lado de aquí, el más reciente, simplemente para que os hagáis una idea. Tenemos divisiones súper grandes que veis, pone fanerozoico, fanerozoico, abarcaría todo esto, ¿vale? Eso sería la división general. Ahora os explico qué significa. Y luego tenemos unas cosas un poquito más pequeñas, que son las que hablaba el título de la charla. A ver, vamos a tener los que serían las eras, que serían más o menos... Si el fanerozoico y el precámbrico podrían ser a un año entero, las eras podríamos decir que son como las estaciones. Y los periodos, que van a ser, veis, ya vamos teniendo luego otras lonchitas de tiempo más finitas, pues pueden ser los meses, ¿vale? En nuestro calendario pues podemos afinar a nivel, pues decir, oh, pues puedo hablar de estoy en esta estación, pero a veces tengo datos para decir, pues no solamente estoy en esta estación, sino estoy en este mes, y a veces incluso puedo decir en el mes la semana que tengo, ¿vale? Según los datos que pueda yo disponer. Para simplificar, como el otro es muy complejo y lo usamos nada más que los geólogos, nos vamos a quedar con esa idea, ¿vale? ¿Veis? Vamos a simplificar, nos vamos a quedar con la parte, los eones, que nos vamos a quedar con dos, precámbrico y fanerozoico, las eras, que van a ser toda la parte del fanerozoico, paleozoico, mesozoico y cenozoico, ¿vale? Hago zoom a esta parte de aquí
¿Veis? Esta parte de aquí de colorines, hago zoom aquí. Entonces, Paleozoico, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 periodos, Mesozoico tiene 3 y el Cenozoico tiene otros 3, ¿vale? Y vamos a ir viendo qué cosas han pasado en cada uno de ellos. Fijaros que en la parte más reciente pues tengo muchos más datos. Puedo hacer incluso el zoom que os digo para ver lo que os digo, qué pasa a las distintas partes, por decirlo, de la semana. Si lo hacemos un poco el símil con el tiempo geológico, con el tiempo real que usamos a escala humana. Muchas veces vais a ver que lo pueden dibujar de esta manera, o sea, no quiere decir que el tiempo sea circular ni mucho menos, sino son representaciones en las que nos hablan que durante un montón de tiempo no ha pasado nada y que es casi al final de todo esta historia del planeta cuando empieza a haber vida y empiezan a surgir los cambios que nos van a llamar más la atención, ¿vale? Fijaros, o sea, en realidad todo esto es tiempo, 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 que vamos a ver que pasan muy pocas cosas a nivel evolutivo. Y es en esta parte final en la que sí que tenemos realmente muchos cambios. Y con eso se suele trabajar con hacer una... Imaginaos que tuviéramos un día entero, 24 horas de reloj, ¿verdad? Desde el inicio a las 0 horas, esto serían 24 horas, cuando han pasado las cosas más importantes. Pues fijaros, los primeros de los 4.500 millones de años de la Tierra, los minerales más antiguos se formarían cerca de las 2 de la mañana, ¿vale? Habría a lo mejor antes otros minerales, pero se tienen que cristalizar y tenemos que encontrarlos ahora. Los que hemos encontrado hasta ahora más antiguos serían a eso de las 2 de la mañana. Fijaros, los primeros seres vivos que encontramos, hace poquito hemos encontrado cosas más nuevas, serían a las 2:30. Hasta antes del 2007 pensábamos que habían aparecido a las 5:30 de la madrugada, pero no, ahora tenemos evidencias de que aparecen a las 2:30. Fijaros, los invertebrados marinos, o sea, todos estos animalitos que no tienen esqueleto, ¿dónde empezaron a aparecer? A partir de las 9:20, o sea, si tenemos en cuenta esas 24 horas. Vertebrados y plantas a las 10 menos 10 minutos, dinosaurios dominan los continentes entre las 10:50 y las 11:40, y nosotros somos el último segundo del día, nosotros como homínidos, para que veáis lo poquito que llevamos en la Tierra, ¿no? No solo nuestra especie, sino todos nuestros antecesores en la historia de lo que sería el planeta, ¿vale? Para que relativicemos también un poco. Entonces, veis, esto mismo se puede poner de forma lineal y, como os digo, normalmente nosotros lo ponemos lo más antiguo abajo, lo más moderno arriba, pero esto lo pongo un poco aquí para ver qué cosas vamos a ver. Pues vamos a ver cosas de cómo se formó el planeta, vamos a ver cuándo aparecen los primeros fósiles, vamos a ver cuándo ya tenemos fósiles pluricelulares y un poquito también hablaremos de dinosaurios, no puede ser que no digamos algo, y de lo que no vamos a hablar mucho van a ser de los homínidos, porque eso da para otra charla solo de eso, ¿vale? Pero bueno, que quede la idea que están ahí al final de toda la historia. Entonces, bueno, vamos a empezar con nuestro paseo por el tiempo, y lo que vamos a hacer es asomarnos, como veis aquí en el grabado. La curiosidad humana siempre nos hace ver qué pasa, ¿no? a lo largo de nuestra historia, no solamente la historia del ser humano, sino también de nuestro planeta o de nuestro sistema solar, y vamos a contextualizar, ¿vale? Fijaros, el sistema solar se forma, tiene más o menos la misma edad que nuestro planeta, ¿vale? Y hace unos 4.500 millones de años estaba en medio de la galaxia, no había todavía nada, no estaban formados los planetas. Hubo una explosión de una supernova cercana y hizo que toda esta zona empezara a desestabilizarse. Por las fuerzas de gravedad que empezaron a funcionar, se empezaron a juntar pequeñas partículas que formaron lo que se llaman planetesimales. Y en el centro de todo esto, fijaros, estaría el protosol. Esto es lo que llamaríamos primero la fase de condensación, la fase de acreción, porque ya se van juntando los planetesimales, y tenemos como tercera fase la de diferenciación. Veis, aquí ya tendríamos los cuerpos planetarios formados, pero con un montón de polvo todavía intermedio. Eso quiere decir que el Sol todavía no funcionaba, el Sol todavía no estaba emitiendo ese viento solar, que sabéis que es el que, gracias a que tenemos la magnetosfera en la Tierra, nos protege de esa radiación ultravioleta y muy dañina. Pues cuando empezó a funcionar, ¿qué hizo? Pues limpió todas las órbitas y quedó ya lo que serían los planetas en las órbitas actuales. Entonces, con la Tierra tenemos lo mismo, ¿veis? En la fase esta de los planetesimales empezó a agolparse, se chocaron entre ellos y se formó el planeta. Y en estas etapas primeras, ¿qué pasó? Pues los más ligeros, ¿qué hacen? Está todo mezclado, y las cosas más ligeras por densidad suben hacia la superficie,
Los elementos más pesados, como el hierro y el níquel, lo que hacen es irse por densidad hacia el centro, a formar el núcleo, el protonúcleo de la Tierra. En este momento se supone que chocó contra nosotros un meteorito de tamaño casi de Marte, que hizo que se formara la Luna, ¿vale? Todavía estaba todo muy blandito, no estaba todavía diferenciado, y poquito a poquito ya llegamos a tener la configuración que todos conocéis del núcleo, el manto y la corteza, ¿vale? ¿Qué pasa? Que todavía seguimos expulsando gases, todavía no se ha desgasificado del todo, todavía tenemos ese motor caliente, ese motor térmico, porque parte del núcleo de la Tierra todavía no está fundido del todo, y menos mal, porque si estuviera fundido no tendríamos, como os digo, la magnetosfera que nos protege también de la radiación solar. Seguro que habéis oído hablar ahora que si se está cambiando el campo magnético y cosas de esas, pues bueno, veis que la geología es súper interesante y da para otra charla también, aparte. Pero bueno, importante que todavía está viva, nuestro planeta está vivo, funciona la tectónica de placas, tenemos todavía desgasificación, ¿vale? Cuando hay una erupción volcánica siguen saliendo gases del interior de la Tierra. Entonces, las capas duras, que sería la geosfera, sería lo que veríamos aquí. Imaginaros que quito todo el agua, quedaría una cosa así, una masa terrestre, y si todo el agua que tenemos en el planeta lo ponemos en una esfera, fijaros el volumen que tendríamos. Este sería el volumen de aire, que sería la atmósfera, ¿vale? Estas son las dos capas fluidas, atmósfera e hidrosfera, y la geosfera. Y luego tendríamos la cuarta capa, que somos nosotros y el resto de seres vivos, que es la biosfera. Entonces, bueno, nuestra primera atmósfera. Esto es un poco una recreación, ¿no? ¿Cuál sería? La atmósfera actual pues no es exactamente igual que la que se formó cuando empezaron a desgasificarse las cosas, ¿vale? En su primer momento no había oxígeno en la atmósfera que teníamos, ¿vale? Entonces todas las radiaciones ultravioletas que habría llegaban directamente, no tendríamos el ozono, ¿sabéis? El ozono son 3 moléculas de oxígeno, o sea, si no había oxígeno libre tampoco había ozono, y en ese momento, pues bueno, la radiación ultravioleta llegaba directamente del Sol a zonas superficiales. Por eso vamos a ver que se tarda un tiempo en que la vida luego pueda salir fuera de lo que serían los mares, ¿vale? Es porque se tardó en formar esa capa de ozono. Es muy difícil saber exactamente cómo sería esa atmósfera primitiva. Entonces, ¿qué hacemos los geólogos? Hacemos la asunción de que lo que sigue saliendo de los volcanes ahora, en la actualidad, tiene que ser muy parecido a lo que se salió en gran volumen al inicio de la desgasificación del planeta, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que encontramos en los volcanes hoy en día? Pues vamos a tener dióxido de carbono, vapor de agua, algo de nitrógeno, monóxido de carbono, y luego de forma más traza vamos a tener metano, amoníaco y también sulfídrico, ¿vale? Algunos gases nobles también. Entonces, fijaros, ¿por qué de repente tenemos oxígeno? Entonces la pregunta es esa, ¿de dónde sale el oxígeno? Pues el oxígeno va a salir de los organismos fotosintetizadores, ¿vale? Que sabéis que con la fotosíntesis van a transformar el dióxido de carbono en oxígeno. Y este cambio lo podemos ver en las rocas. Vamos a ver que rocas muy antiguas están todas con un quimismo reductor, o sea que no existía todavía oxígeno para oxidar, y a partir de cierto momento tenemos rocas que tenemos con tonos rojos, con tonos naranjas, que nos hablan de minerales oxidados. Eso quiere decir que en ese momento ya tenía que haber oxígeno en la atmósfera para poder oxidar esos minerales, ¿vale? Entonces, ahora veremos cuándo aparecen estos primeros organismos. Uy, sí, aquí. Os lo cuento un poquito, fijaros, serían más o menos hace unos 3.500 millones de años, ¿vale? O sea, estarían por aquí, fijaros, bastante al principio. Pero, ¿cuándo tenemos la capa de ozono formada? ¿Cuándo empezamos a ver que sale la vida del mar y coloniza la Tierra? Pues vamos a hablar de este periodo, el Devónico, ¿vale? Fijaros, ha tenido que pasar un montón de tiempo hasta que se forma la capa de ozono que nos va a proteger a las plantas, a los animales, a los hongos, a todo, para que puedan salir fuera del agua, que el agua atrapa las radiaciones. Entonces, bueno, este es el escenario, hidrosfera, que se condensa, esos gases que salen, ¿qué pasa? Pues se condensan, hay una gran lluvia y se forma el primer mar primitivo. Cuando ya tenemos ese mar, pues fijaros, puede empezar a funcionar lo que conocemos hoy como el ciclo del agua, claro. Hasta entonces pues no podían tener lugar esos efectos pues, de lluvia, de nieve en los sitios donde hay, de erosión, de sedimentación. Entonces es importante ver cómo se unen tanto la atmósfera como lo que sería la hidrosfera, ¿veis? En las etapas iniciales de la formación de nuestro planeta. Ya tenemos entonces la facilidad de poder empezar a buscar vida, ¿vale? Si tenemos agua, tenemos atmósfera, es
ya condiciones para buscar vida de forma más masiva. Siempre hay algunos organismos que son muy raritos y que viven en condiciones muy extremófilas, pero estamos hablando de vida en sentido estricto, no de cosas muy puntuales. Entonces, lo primero que tenemos constancia, fijaros, es de estas cosas que están publicadas en un artículo en Nature, que son organismos unicelulares, son como bacterias, ¿vale? Están en rocas muy antiguas, de unos 4.000 millones de años, y eran eso, una única célula, ¿vale? Después vemos que hay un cambio bastante importante a partir de más o menos de aquí, unos 3.000 y pico millones de años, en los que empezamos a encontrar este otro tipo de rocas. ¿Veis? Que son, parecen, pues no sé, como coliflores o algo así. Y estas coliflores se llaman estromatolitos. Y fijaros que desde este momento hasta la actualidad, esto es la bahía de Shark en Australia, son estromatolitos que viven hoy en día. Tenemos en el fondo del mar estas bacterias, son unas bacterias que lo que hacen, tienen una especie como de moquillo y van atrapando partículas de sedimento. Entonces, como van atrapando partículas, van haciendo estas capitas. ¿Veis? Esto es una roca cortada, es como si esto lo partiéramos por la mitad y lo viéramos a través. ¿Veis? Se van formando estas capitas que serían el crecimiento de las algas, y que estas algas, pues eso, ya hacen la fotosíntesis de una forma muy exagerada. Entonces, y a partir de aquí vamos a tener esas rocas que van a tener unos tonos mucho más rojizos y que nos hablan de que hay oxidación. ¿Veis? Estos serían, en el campo, ¿veis? Ya se ven estos tonos tan rojos que son minerales que nos están indicando que hay oxidación en ese momento, ¿vale? Y eso ocurre, pues como os digo, fijaros, los primeros, los que os decía antes, los que eran unicelulares, los han encontrado en Canadá, en la zona del norte de Canadá. Aquí se ve un poquito pequeño, esto sería todo el país de Canadá, pues en la zona norte de Canadá han aparecido estos primeros microfósiles, ¿vale? Y fijaros, aparecen en lo que llamamos el arcaico. Bueno, pues arcaico, pues quiere decir muy antiguo, un periodo súper antiguo. Y los que teníamos, que son ya los que forman gracias a ellos sí que vamos a tener el oxígeno libre, que ya vienen a partir de la mitad del arcaico, los otros estaban aquí en el límite principal. A partir de aquí ya estaríamos en lo que llamamos el proterozoico, que si lo traducimos literalmente, etimológicamente, son las primeras formas de vida. Y son nuestros estromatolitos, ¿veis? Esto sería de canto, aquí tenemos un martillo de escala, y esto, si lo vemos desde arriba, las rocas, ¿veis? Que se ve perfectamente las laminitas de esas algas, como se fueron depositando, y claro, ahora lo que nos queda es la roca. No sé, hemos perdido toda la parte biológica, pero nos ha quedado la roca y el testimonio que nos dan. Entonces, fijaros, durante todo este tiempo que lo he puesto en rojo, este proterozoico, pues bueno, empezábamos con cosas muy simples, que hemos visto que eran algas unicelulares, y más o menos sabemos que a partir de aquí ya va a haber organismos pluricelulares, ya sean animales o sean plantas, ¿vale? Entonces, entre medias, ¿qué ha pasado? Pues ha tenido que haber una asimilación de unos por otros con la teoría endosimbiótica, quiere decir que unas viven dentro de las otras, se benefician los dos, y por aquí surgirían los animales por esta vía, porque tienen mitocondrias, y por esta otra vía, con los cloroplastos, surgirían las plantas, ¿vale? Estarían a mitad de camino, más o menos por aquí, por esta parte del proterozoico, ¿vale? Cuando nos acercamos a este límite, que es el límite donde empieza la chicha, donde empiezan a pasar cosas, fijaros, vamos a tener lo que se llama la Snow Ball Earth, es la Tierra bola de nieve. Es un momento en el planeta el más frío que hemos tenido en toda la historia. Estuvo los continentes completamente congelados, o sea, era como si fuera una auténtica bola de nieve. Lo único que no se ponen de acuerdo los científicos es si eran continentes y mares o solamente continentes. Veis que tuvo como dos pulsos, uno se desheló, volvió a congelarse, se desheló, y los que dicen que tuvo de otra manera, que no hubo los mares, pues bueno, lo venden así. Pero fijaros, una de las mayores, bueno, de hecho la mayor glaciación que hemos tenido en todo el planeta fue antes de que empezaran a existir los organismos pluricelulares. Eso, claro, cambia las condiciones de juego y a partir de ella vamos a ver que empiezan a pasar un montón de cosas. Y bueno, como también lo voy a hacer aquí como anotación, tenemos tres grandes periodos a lo largo de la historia de la Tierra en los que ha hecho glaciación, pero profunda. Una es la que os acabo de decir. Luego, fijaros, hay otra en el Paleozoico, en el Carbonífero, lo vamos a ver aquí casi a finales del Paleozoico, donde, fijaros, tenemos un casquete polar en toda la zona sur y podía haber algo de zona, en las zonas altas del Ecuador también pudo llegar a haber desarrollo de glaciares. Y luego, pues la que conocemos todo, la edad del hielo, ya casi al final de la película, en la que hemos tenido hace relativamente poco a nivel geológico
pues todo el norte de América, Europa y también la Antártida, pues con grandes casquetes polares, ¿vale? 3 a lo largo de toda la historia del planeta. Entonces, bueno, nada más acabar esta que os decía, la primera, encontramos unas rocas de este tipo, fijaros, con este tipo de impresiones de animales, que es lo que se llama la fauna de Ediacara. Aparece en todos los continentes excepto en la Antártida. En la Antártida es que como ahora mismo está cubierta por el hielo no se ha podido investigar, a lo mejor si se deshiela eso en el futuro, quién sabe, pueden aparecer. Pero fue de repente, de solo tener esas bacterias unicelulares, empezamos a tener cosas como estas. Fijaos, qué cosas más raras. O sea, en realidad son todo impresiones, es como pues eso, cuando vas paseando por la playa y dejas la huella, son huellas. La parte blanda se ha podrido, claro, no nos queda detalle de ello, y los que estudian esto pues ven que hay algunos restos orgánicos así de proteínas muy destruidas que apuntan a que son más bien animales, más que plantas, ¿vale? Porque claro, no se sabía muy bien qué era esto, no había ningún referente y además esto se extingue, o sea, aparece en un momento muy puntual y desaparece. Fue como el primer intento, vamos a hacer el primer intento de formas pluricelulares. Entonces, ¿cómo lo recrean los que estudian la fauna de Ediacara? Pues veis, tendríamos animales que están muy ligados al fondo del mar, unos más grandes, otros más pequeños, unos viven moviéndose en la superficie, otros están anclados y están fijos, pero veis que tienen o simetría bilateral, que es como si pusiéramos aquí un espejo, vamos a ver un lado simétrico al otro, o algunos son más radiales. O sea, son cosas muy diferentes a esos estromatolitos que teníamos hasta ahora. Y como os digo, aparecen después de la glaciación e inmediatamente también se extinguen. No fue una cosa exitosa, fue un intento evolutivo que nos quedó nada más que, pues esto, la fauna de Ediacara. No sé si alguna vez habéis oído hablar de ella, ¿no? Bueno, pues seguro que... Esperemos que los paleontólogos del futuro vayan encontrando más cosas y que sí que tenga importancia, porque esto tiene tanta importancia como los dinosaurios o más, casi. Entonces, bueno, vamos a entrar ya en lo que vamos a considerar el Fanerozoico, que es vida reciente. Ya estamos, fijaros, ya vamos a dejar la parte roja atrás, entramos en el Fanerozoico. Sería un eón, que como digo, bueno, esto sería nuestro año, y vamos a entrar a las distintas estaciones del año, que van a ser el Paleozoico, el Mesozoico y el Cenozoico. Empezamos por la vida antigua, el Paleozoico, y vamos a ver eso. Lo primero que detectamos es evolución en la diversidad. O sea, de solo tener las cianobacterias, esas que cogían trocitos de sedimentos, de repente vamos a tener de todo. Primero tuvimos Ediacara, y entrando en el Cámbrico, ya justo aquí, en la base del Cámbrico, nos encontramos con esta disposición del planeta. ¿Vale? Ya tenemos reconstrucciones más o menos fiables. Fijaros, tenemos un gran continente más o menos entre la parte sur y llega al Ecuador, y algunos otros continentes e islas por ahí sueltos más o menos. Fijaros que comenzó pues hace unos 540 millones de años y el Cámbrico acaba hace unos 485. La palabra Cámbrico se definió en el país de Gales, en Cambria, ¿vale? Es como en latín definían a este Cimbri, que es exactamente esa zona. Vamos a ver que la toponimia muchas veces tiene que ver con los lugares en los que se ha estudiado por primera vez una serie, ¿vale? Entonces, pues el Cámbrico viene de ahí, de Gales. Y de repente pues empezamos a tener conchas, vamos a empezar a tener vertebrados enseguida. Las primeras conchas que aparecen en la base van a ser, fijaros, cosas muy finitas, parecen pues protecciones como de gusanitos. Esto de aquí que tenéis es una foto de una espícula de una esponja, ya empezamos a tener esponjas. Vamos a tener algunos bivalvos raros, vamos a tener una serie de animalitos que bueno, pues que de no tener nada a tener ya cosas reconocibles, fijaros, pasan a nivel geológico de forma brutal, por eso se llama la explosión cámbrica. Y dentro del Cámbrico, ya no en la base, sino un poquito más adelante, tenemos otra fauna muy peculiar, que se llama la fauna de Burgess Shale, que está en Canadá. De nuevo vamos a ver cosas raritas, ¿vale? Vamos a tener aquí, por ejemplo, Anomalocaris, esto sería una reconstrucción, estos son los fósiles. Para que nos hagamos una idea, esto también están acompañados de medusoides, esto veis aquí también es otra impresión de algún animal tipo medusa. Y para que nos hagamos una idea de qué tamaño tenían estos bichos, fijaros, esto sería pues una persona más o menos de pie, aquí tenemos 1 metro, el Anomalocaris puede tener una envergadura, pues no está mal, de 1 metro,
sería el terror de los mares cámbricos posiblemente, porque los otros fósiles que encontramos suelen tener tamaños más pequeñitos, ¿vale? Entonces, bueno, ya estamos viendo que tenemos una cadena trófica, tenemos predadores y tenemos presas. Y también eso, al inicio, o sea, por eso es tan importante este periodo en la historia del planeta. Os muestro la reconstrucción que hacen. Fijaros, esto sería el Anomalocaris, que tiene la boca aquí en posición ventral, y como era ya nadador, o sea, podía cazar a las presas de forma activa. Veis que tenemos también otros animalitos que están por aquí, por el fondo. Esto de aquí se llama Alucigenia. Se llama Alucigenia porque cuando lo encontraron a los paleontólogos no sabían si esto era la parte de arriba, esta era la de abajo, o sea, realmente era como eso, como una alucinación. Y han tardado un tiempo en ver cuál es la posición real, ¿no?, que tiene el fósil, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay cosas que sí que nos van sonando más, cosas como los trilobites, ¿verdad? Pero en Burgess Shale, de nuevo, hay una serie de animalitos que fueron una explosión y una diversificación brutal, pero que también se extinguen muy rápido. En el Cámbrico, como estamos en un periodo de pruebas, vamos a llamarlo así, existen varios grupos que existen solo ahí y se extinguen y ya no volvieron a repetirse. Pero hay otros que sí, que empezaron, tiraron para adelante y llegan incluso algunos hasta la actualidad. Hay algunos braquiópodos pequeñitos por ahí que nos llegan desde el Cámbrico, sus descendientes. Vamos, no son las mismas especies, pero sí que vienen de la misma línea evolutiva. Entonces, vamos a seguir un poquito con el Paleozoico. Vamos a ver el Paleozoico inferior. Fijaros, Ordovícico, Silúrico y Devónico. Esto sería el cambio que tenemos en las tectónicas de placas. Esto sería en el Ordovícico. España, la península ibérica estaría más o menos por el polo sur, para que nos hagamos una idea. Aquí en el Silúrico estaría ya subiendo ecuatorialmente, y en el Devónico ya la tendríamos en zona tropical, ¿vale? Un poquito. Y como veis, estaría sumergida, o sea, se ve muy pequeñito, pues si alguien está interesado que puede ir a los mapas de Scotese, que os dejo aquí la dirección, o me la podéis pedir después, y podéis meter el zoom, y vais a ver la línea de los continentes actuales, cómo encajarían con las reconstrucciones. Entonces, aquí tendríamos España, habría alguna parte emergida, pero casi todo era fondo del mar, ¿vale? Y acordaos que el Ordovícico hubo una de esas glaciaciones. De hecho, muchas de las cosas que tenemos en el Ordovícico español tienen indicios de esa glaciación. Estábamos en época muy fría, en lo que sería España en aquella época. Bueno, Ordovícico y Silúrico tienen que ver de nuevo con Gales. O sea, fijaros, en esta zona de Inglaterra hay estos sedimentos antiguos, y son antiguas tribus de Gales, de ahí vienen los nombres. Y el Devónico está definido en el condado de Devon, también en Gran Bretaña. Fijaros que, claro, en la historia de la geología, los grandes popes de la geología son del siglo XVII, XVIII. Tenemos a Houghton, tenemos a todos ellos que eran, al final estaban en Inglaterra y eran los que hacían los estudios, por lo tanto han sido los primeros en nombrar estos periodos. Tiene la lógica porque fueron los que empezaron a hacer los estudios, ¿vale? Y vamos a hacer una mirada a cómo sería el fondo del mar en este Paleozoico inferior. Pues aquí estamos con un fondo del mar en el que vamos a tener trilobitillos por ahí, vamos a tener, a ver dónde había más, ahora mismo tenemos aquí otros trilobites. O sea, algunos se enrollan, son como los bichos bolas, la postura de defensa es enrollarse, si veían que había presas. Además, los trilobites son artrópodos y van creciendo, dejan mudas, y pueden haber dejado un montón de mudas. O sea, no quiere decir que si encontramos un trilobites quiere decir que se murió el bicho, puede ser que simplemente tengamos una de las mudas. Entonces, uno de los más famosos, que seguro que todos habéis oído hablar de los trilobites. Y son exclusivos del Paleozoico, ¿vale? Aparecen en el Cámbrico, y vamos a ver que al final del Paleozoico se extinguen. ¿Qué más cosas tenemos? Tenemos corales. Los corales que teníamos en este momento, pues claro, no son los mismos que tenemos hoy en día, pero bueno, sus descendientes sí que han pasado desde más o menos inicios del Paleozoico hasta ahora. Y lo mismo pasa con algunos equinodermos. Aquí tenemos lirios de mar antiguos, hay estrellas de mar, tenemos erizos de mar, que ya también teníamos en esa época, ¿vale? Y, importante, también parientes de los calamares y de los pulpos. ¿Veis? Tenemos aquí este cefalópodo que tenía, fijaros, una concha externa, un esqueleto externo que le protegía, ¿vale? Pero ya funcionaba igual que los calamares y los pulpos actuales, ¿vale? Fijaros, los ojos ya muy desarrollados y también una predación interesante. Bueno, pues esto encontraríamos en el fondo marino, en el Paleozoico inferior. Y lo que es interesante, que ya hemos visto, pues fijaros, desde lo que veíamos al principio, desde Ediacara hasta aquí, hasta el Devónico, fijaros, hemos ido colonizando el suelo marino. Los primeros, ¿os acordáis? Las cosas raras estas que vivían o anclados o moviéndose. En el Cámbrico ya empezaban a hacer galerías,
teníamos parte que ya sí que empezaba a vivir moviéndose, hacían galerías, y este que empezaba a nadar un poquito, la Anomalocaris, y a partir de aquí, fijaros, ya tenemos una colonización de lo que sería la parte nadadora, la revolución de lo que llamamos el nécton, en paleontología y en biología. Tendríamos los bentónicos, que son los que viven ligados al suelo, los nectónicos, que son los libres nadadores, ¿vale? Entonces, bueno, pues fijaros, ha habido mucha evolución en esta parte del Paleozoico inferior, ¿vale? Estaríamos, aquí lo he tumbado, ¿vale? Lo más antiguo aquí, lo más moderno aquí, estaríamos en este periodo viendo lo que ha ido pasando. ¿Y qué pasa con los vertebrados? Pues también aparecen los vertebrados. Aparecen ya a finales del Cámbrico los primeros peces. Y de peces tenemos dos tipos. Tenemos por un lado los peces acorazados, que son como estos de aquí, se llaman los ostracodermos, que vienen del griego piel con caparazón. ¿Veis? Esta sería la parte de la cabeza. Pero también todo lo que sería el resto del cuerpo tiene unas escamas duras, muy duras, que fosilizan muy bien. Por eso encontramos estos fósiles también representados. Si solo tuviéramos partes blandas, pues es más difícil que los encontremos. Pero si ya tienen esqueleto mineral, es muy fácil que consigamos. ¿Vale? Entonces, fijaros, lo más llamativo es que eran peces que no tenían mandíbula, pues equivalente a una lamprea actual, ¿vale? A una angula, pero con un caparazón, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. Eran unos peces sin mandíbulas. Y muy rápidamente también surgieron los placodermos, que siguen siendo también peces acorazados, pero fijaros, estos ya sí que son con mandíbulas articuladas, ¿vale? Salen casi a la vez. Y estos, lo que pasa es que proliferan más bien hacia el final del Paleozoico, entre el Silúrico y el Carbonífero, los que tienen las mandíbulas así tan articuladas. Y luego, bueno, también aparecen los parientes de los tiburones, que son los contrictios, ¿vale? ¿Qué significa contrictio? Peces cartilaginosos, porque están, como sabéis, tienen el hueso de cartílago. Y aparecen, fijaros, en el Devónico tardío, cuando hablábamos de la capa de ozono, también aparecen los tiburones. Y, pues fijaros, desde entonces hasta ahora, 400 millones de años, hemos tenido tiburones en nuestros mares, ¿vale? Distintas especies han ido cambiando, evidentemente, pero sus primeros antepasados aparecerían ahí, a mitad más o menos del Paleozoico, ¿vale? Y claro, hemos dicho, la capa de ozono, pues en este momento es la transición a tierra firme. ¿Cómo se va a producir en los vertebrados? Pues van a venir por parte de un tipo de peces con aletas lobuladas. Veis que tenemos unos peces en los que tienen muchas aletas que evolucionan a formar lo que serían los primitivos anfibios. Fijaros, si hiciéramos un poco una radiografía de lo que hemos encontrado en los fósiles, vamos teniendo en las aletas, ya no son solamente radios, como tienen los peces normales, sino veis que tienen huesecillos que se están especializando, se van formando dedos. Estas aletas evolucionan a los primeros anfibios para que puedan salir al medio ya terrestre. Y tienen que endurecerse porque, claro, en el agua pesas menos. Y si sales fuera, tienen que hacer los huesos mucho más robustos y tienen que tener unas posiciones especiales. Otra cosa que tienen que adaptar es la respiración. Vamos a pasar de una respiración por branquias a una respiración por pulmones, ¿verdad? Y por supuesto, estos primeros anfibios todavía dependían muchísimo del agua. Aquí hemos puesto una reconstrucción del Acanthostega, que es uno de los más primitivos. Y como los peces siguen poniendo huevos para reproducirse. Y entonces los anfibios, ¿qué pasa? Necesitan todavía el agua para poner sus huevos. Porque ningún anfibio, de los que quedan ahora en la actualidad, ni de los antiguos, ranas, etcétera, ¿verdad? Ponen huevos que no tienen cáscara. Son huevos gelatinosos, tienen que ponerlos dentro del agua, porque si salen fuera, los ponen fuera, se les secan y se estropean, ¿no? Entonces, el siguiente paso evolutivo, para pasar de los anfibios a los reptiles, sería la formación ya de lo que sería la parte de la cáscara del huevo, ¿vale? Entonces, un poco eso sería el paso que hemos tenido desde los peces a los anfibios primitivos y a los reptiles, ¿vale? Más o menos todo sería en este momento, a finales del Devónico. ¿Y cómo se vería la tierra firme? Vamos a mirar un poquito también de plantas. Pues fijaros, las primeras plantas que hemos encontrado son más o menos del Silúrico. Y tendrían este aspecto que vemos aquí, que son, veis, realmente es como si cortamos un choricillo, ¿no? Y lo vemos las secciones de las rajas del chorizo. Entonces, cuando las tenemos vistas de lateral, vemos que son cosas que eran ramitas con divisiones pequeñas, pero veis, todavía hojas como tal no existen. No tienen un porte arbóreo, eran unas plantas muy bajitas,
¿vale? Que pues muy ligadas a zonas seguramente todavía pues eso, pantanosas, como estábamos todavía sin la capa de ozono bien formada al final del Silúrico, ya había bastante, pero todavía no del todo, pues no tenían mucho porte todavía, ¿vale? Estaríamos, como os digo, a punto de entrar en el Carbonífero. Carbonífero, fijaros cómo está ya la tectónica de placas. Del Carbonífero inferior, Carbonífero medio, Pérmico, se nos están cerrando, se nos están juntando todos los continentes. Se está formando lo que seguro que habéis oído hablar, la Pangea. ¿Vale? Entonces, fijaros, la Pangea, el choque de Pangea ocurre realmente entre el Carbonífero y el Pérmico. Es cuando ya tenemos pues, esta forma como de C, en la que tendríamos unidos los continentes. Entonces, bueno, Carbonífero, por supuesto, es un término que destaca por la riqueza de carbón que aparecen en las capas que tenemos, ¿vale? Y Pérmico se define en Rusia, en los Urales, en la ciudad de Perm, ¿vale? Es donde tenemos el registro mejor conservado de rocas de esa edad. Ahí viene el nombre de Pérmico. Entonces, bueno, estábamos, como os decía, en tierra firme. Fijaros, hemos pasado de lo que os he enseñado antes, que estaban aquí en el Silúrico, esas plantitas. ¿Qué va a pasar ahora en el Carbonífero? Pues aquí ya tenemos árboles, tenemos ya cosas con hojas. Y fijaros, tenemos cosas que serían los primitivos pinos, pero también tenemos una serie de árboles pues, que existieron en ese momento y se extinguieron y no han llegado hasta la actualidad. Muchos de los helechos que aparecen en el Carbonífero sí que llegan descendientes a la actualidad, helechos verdaderos. Pero hay un grupo de helechos que no son realmente verdaderos, que se extinguen un poquito después, ¿vale? Entonces, simplemente nos hagamos una idea, había muchísimo árbol, mucha vegetación, estas vegetaciones si se entierran, se acaban formando turberas, y por eso en este momento hubo esa proliferación de carbón. Vais a ver que muchas cuencas mineras están en el periodo Carbonífero, en España y en el resto del mundo, ¿vale? ¿Qué más? En este ecosistema también se han encontrado, no os he puesto ninguna foto, pero unos insectos gigantes. Había libélulas que tenían un porte también bastante grande. Entonces, eso nos hace pensar que había más oxígeno que lo que tenemos en la actualidad, ¿vale? Con tanta vegetación había una descompensación del oxígeno en comparación con lo que tenemos ahora hoy en día. Bueno, seguimos adelante en la historia y vamos a llegar al Pérmico. Fijaros, al final del Pérmico tenemos marcado aquí una cosa que es una de las extinciones masivas que han ocurrido a lo largo de la historia geológica. Ha habido varias. Os voy a contar solamente las más importantes, pero bueno, os podéis imaginar que la que os hablaba cuando hablábamos del Ordovícico y esa glaciación, ahí hubo otra, no tan grandísima como esta, pero hubo también una. Y a lo largo del Devónico, con los cambios, también ha habido otras extinciones. La que os indico aquí es la mayor de todas las que ha habido a lo largo de la historia del planeta. Desaparecen más del 90% de las especies que había. O sea, ya no digo géneros ni familia, no, especies, ¿vale? Y el escenario que se postula era que tendríamos muchísimo vulcanismo. Acordaos que tenemos la Pangea formada, con las tectónicas de placas muy activas, estarían emitiendo muchísimo gas a la atmósfera, haría un gran efecto invernadero, y además se han encontrado también que puede que hubiera alguna caída de meteoritos, una mezcla que pueda ser de dos factores. Entonces, la caída de cenizas puede provocar también anoxia en el agua, o sea, afecta a los que vivían en tierra firme, pero también afecta a todos los organismos marinos si estamos creando condiciones en las que hay falta de oxígeno en zonas que antes sí que tenían. Por eso ha sido brutal, es la mayor, ya os digo, de todas las extinciones que hemos registrado en el planeta hasta ahora. Y bueno, antes de pasar al siguiente estación, os quiero hablar de algunos fósiles que hay en España de lo que sería todo el Paleozoico. Entonces, los más antiguos que vamos a encontrar, fijaros, esos cámbricos, tenemos por ejemplo aquí en Sevilla, ¿veis aquí? Unas impresiones de medusas que aparecen en Sevilla o en Extremadura. Bueno, aquí, fijaros, los investigadores están haciendo el análisis de la roca porque hay poquitas y son muy bonitas y las utilizan muchas veces como piedra ornamental. Y eran unas antiguas esponjas que se llaman arqueociatos, ¿vale? Entonces, en el campo están en la zona de Extremadura y claro, mucha de la arquitectura local pues, ha utilizado esa roca porque es muy bonita. Y luego, también del Paleozoico inferior, fijaros, trilobites y otra fauna, y fijaros, toda esta colección que mostramos aquí tenéis a 2 personas de escala, se encontraron cuando hicieron las obras de la autovía del Cantábrico del túnel del Favar.
Fijaros, es un ejemplo de cómo a veces una obra puede ayudar a que se de la paleontología. Estuvieron durante 6 meses, mientras que iba la tuneladora sacando cosas, los paleontólogos iban recuperando el material, lo iban estudiando y luego ya se lo llevaron al Museo Geominero, que si sabéis está en Ríos Rosas, el Instituto Geológico y Minero de España, y pues fijaros, está muy bien porque se aprovechó muy bien para las dos cosas, para obra civil, pero también para recuperación de fósiles, en este caso paleozoicos, ¿vale? Pues eso, se han recuperado trilobites, moluscos, braquiópodos, equinodermos, y todo, bueno, pues en muy buen estado de conservación. Y ya de cosas más jovencitas dentro del Paleozoico, el Paleozoico más joven, tenemos en la zona marina, por toda la zona de aquí ay, ahora no me va a salir el nombre. Bueno, luego Córdoba. Sí, en la zona de Córdoba, eso es. Toda la zona de Córdoba vamos a tener también un grupo de fósiles muy interesante que se llamaba los conodontos, y también trilobites y demás cosas. Por ejemplo, aquí tenemos, veis, a la doctora Paula Medina que los estudia, o en las cuencas carboníferas, por supuesto, plantas e incluso hongos, ¿vale? Entonces vais a ver... En Asturias y en León. En León también, sí, en toda la zona, las cuencas mineras del norte, ¿vale? Porque luego hay otras cuencas mineras de otras edades más modernas que tienen otras cosas, pero el carbonífero de aquí es muy importante. Entonces, bueno, estáis viendo que os estoy poniendo a paleontólogos y a paleontólogas que estudian estas cosas y que, bueno, que están en distintas universidades. Vamos a entrar al Mesozoico, vamos a entrar a lo que sería el significado de la palabra vida intermedia. Entonces, aquí entramos ya en la edad de los reptiles. Entramos en los reptiles marinos y continentales, ¿vale? Y también incluso, ya sabéis que hasta los pterodáctilos llegaron a dominar los aires. O sea, fue totalmente su época. Pero bueno, también había muchos amonites y había otras cosas, ¿vale? Entonces os voy a contar qué era lo que más o menos aparece. Lo que sería el Mesozoico está formado solo por 3 periodos, el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Fijaros, la Pangea todavía más o menos se mantiene en el Triásico, pero a partir del Jurásico veis que ya empieza a abrirse lo que sería el Océano Atlántico actual por aquí, empiezan a separar cositas, y ya fijaros en el Cretácico, pues están en el sentido contrario, igual que antes se había juntado, empieza un poco la separación, ¿vale? Península Ibérica, para que lo tengamos todo el rato, pues aquí estaríamos en zona continental, en medio de, también por la zona ecuatorial aquí al lío. Aquí fijaros, tenemos parte emergida, parte sumergida en el Jurásico, y en el Cretácico igual, estaríamos aquí, pero rodeados de bastante zona marítima. Todavía Europa no se ha vuelto a pegar África contra Europa. Empieza a moverse, vamos a ver que aunque se separe de Sudamérica, a partir de aquí empezará a moverse para allá, pero eso es la siguiente parte de la historia, ya de 19. Nombres, el Triásico, pues significa 3, viene definido por las 3 formaciones que hay en Alemania del Triásico y que se suelen ver en toda Europa, ¿vale? Por eso 3 partes de roca. El Jurásico está en las montañas de Jura, en Alemania, viene también el nombre, y Cretácico viene de la palabra Creta. Creta quiere decir tiza, ¿vale? Tanto en la zona de Inglaterra como al otro lado del Canal de la Mancha hay unas rocas de color blanquecino, que es la creta, y que son súper abundantes en este momento, ¿vale? Por eso se cogió el nombre de Cretácico. ¿Y qué nos encontraríamos si vamos a un mar en el Mesozoico? Pues bueno, vamos a ver que cambian un poco las tornas. Seguimos teniendo corales, pero ya no tenemos los arrecifes que había en el Paleozoico, van a ser más residuales, y lo que vamos a ver es que los bivalvos, o sea, lo que serían las conchas pues de mejillones y demás, empiezan a tener su expansión. Antes había algunos muy pequeñitos, pero es a partir de aquí que se vuelven los reyes del mar. Bien, ya tenemos crustáceos, seguimos teniendo moluscos nadadores, tenemos los amonites todavía, ¿vale? Y unos primos de los calamares que se llaman belemnites. Y como veis, bueno, siguen teniendo partes enterrados, partes fijados al suelo, partes nadadores, y fijaros, el tamaño de algunos amonites, no están mal. Estos en este momento eran los que cazaban y los que de invertebrados, luego teníamos peces, pero vamos, de invertebrados serían los peligrosos. Pero aquí, además de lo que hemos visto antes, que eran los nectónicos, que eran los que nadaban, los bentónicos que estaban en el suelo, tenemos ya, por fin, también el desarrollo de los animales planctónicos. Habéis oído hablar del plancton, ¿verdad? Lo que flota
está flotando en la columna del agua, y ya a partir de aquí empezamos a tener, a partir del Triásico, tanto fitoplancton, como algas diatomeas o cocolitos, que son otro tipo de algas, como zooplancton, que serían los radiolarios o los foraminíferos, aunque los foraminíferos existían antes, estos son microfósiles todos, ¿vale? Pero todos los foraminíferos que teníamos hasta entonces vivían en el suelo. A partir de aquí ya tenemos algunos que flotan y bueno, pues sabéis que la cadena trófica es súper importante también en el desarrollo del plancton. ¿Y qué pasa con las plantas? Pues fijaros, aparece por ejemplo el jingo. El jingo es lo que llamamos un fósil viviente. Fijaros, desde el Triásico hasta ahora tenemos jingos. Aparecen ya las primeras palmeras. Fijaros, lo que os enseñé antes del Carbonífero eran otro tipo de árboles. Aquí ya, pues eso, ya son las plantas, los que llamamos las cicadales, que tienen estas hojas tan robustas, ¿verdad? Que tienen sus ventajas adaptativas. Y un poco, si vemos, esto sería un árbol de cómo surgen los distintos tipos de plantas desde el Paleozoico hasta la actualidad. La actualidad está arriba del todo. Y el Mesozoico sería lo que está en el recuadrito rojo. Pues fijaros, lo importante es que todas las que surgen en el Paleozoico siguen más o menos sucediéndose, pero aparecen por primera vez las plantas con flores, ¿vale? No teníamos plantas con flores hasta casi el Cretácico, ¿vale? Habíamos tenido pólenes, teníamos otro tipo de cosas, pero no teníamos lo que serían las flores como tal. Aparecen al final de este Mesozoico. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de reptiles. Cocodrilos también aparecen en ese momento, llegan hasta la actualidad. Pero hay un montón de reptiles que vivieron solamente en el Mesozoico y no existen en la actualidad. Aquí tenemos una reproducción de Mary Anning, que es una paleontóloga británica que se dedicaba pues, a vender fósiles, vendía amonites, vendía huesos, y en realidad hacía investigación encubierta, ya hizo estudios anatómicos fijaros, de estos ictiosaurios y de otros animales, pero claro, publicaron a los compañeros, porque en esa época las mujeres no como van a ser científicas, ¿vale? Entonces, para nosotros, para los paleontólogos, Mary Anning es como ese hito importante, ¿no? en la paleontología, porque hizo estudios muy detallados. Fijaros, este es un reptil que vuelve a tener ganas de volver al medio acuático, ¿veis? Otra vez las patas las transforma en aletas. Lo que habíamos visto que había pasado al revés con antes, ¿verdad?, con los anfibios, pues este, bueno, dice, no, vamos a coger todos los huesecitos, los fundimos y montamos las aletas. Y un poco la cola igual, ¿veis? Tiene un pico, este sería para alimentarse de otros peces, ¿vale? Entonces es un reptil que come peces. Y serían los famosos ictiosaurios. Pero Mary Anning también estudió estos, los plesiosaurios, los que son cuellilargos, que alguna gente dice que es el monstruo del lago Ness, que ha quedado por ahí un plesiosaurio viviendo. No hay nada que esté demostrado, yo creo que es muy difícil, pero bueno, veis que tendríamos también, estos también son reptiles acuáticos y pues tienen lo que serían las aletas, aquí son como remos, ¿vale? Tienen otro tipo de comportamiento. Los otros eran nadadores más rápidos, estos pues bueno, estarían posiblemente a caballo entre entrar y salir del agua, ¿vale? Esto sería la diferencia. Y luego había otros mucho más grandes, que son los mosasaurios, que serían estos, que esto sería un tiburón, para que veamos un poco la escala, que también serían grandes depredadores. Entonces todos estos serían marinos y ninguno de ellos es dinosaurio, ¿vale? No os he puesto ningún pterosaurio, pero los pterosaurios tampoco son dinosaurios, son esos grandes reptiles voladores que también evolucionan como reptiles, se extinguen, pero no son dinosaurios. Los dinosaurios están aquí. Surgen desde el principio como dos grandes ramas. Por un lado tenemos lo que llamamos los ornitisquios, que serían los que tienen la cadera de esta forma. Veis que están todos los huesos como en línea recta. Tienen la cintura pubis, del isquion y lo que sería el ilion, todo más o menos en línea recta. Y luego la otra parte, que son los aurisquios, veis que hacen un ángulo en la cadera. Fijaros que les llamaron a los que son los saurisquios, era como cintura de lagarto. A estos de aquí, los ornitisquios, era cintura de pájaro. Pero fijaros que realmente los que dan lugar a las aves son los que dan cintura de lagarto. Las cosas que pasan. Entonces, es así. Fijaros que actualmente todos están extinguidos exceptuando estos. O sea, en realidad podemos decir que tenemos dinosaurios vivientes en el grupo de las aves, ¿vale? Serían dinosaurios avianos, lo que podrían, algunos dicen así evolutivamente, pero bueno, todos conocemos como otro grupo que todavía no teníamos hasta ahora. Teníamos cosas voladoras,
pero las aves no surgen casi hasta más o menos mitad de este Mesozoico. ¿Y qué pasó al final del Mesozoico? Pues otra extinción masiva, la segunda más grande, ¿vale? Seguramente es la más conocida de todas, porque esta es la que desaparecieron dinosaurios, también desaparecieron amonites, desaparecieron bastantes grupos, pero en menor medida que la del Permotrías, ¿vale? Esta fue la grande, esta es la segunda más grande, no está mal. Y aquí la causa, bueno, pues sí que parece que el meteorito tuvo gran importancia, pero ahora de nuevo hay gente que defiende también gran vulcanismo en ese momento, ¿vale? Está controvertido. Pues como siempre hay defensores de una teoría de la otra, según encuentran nuevas evidencias, pues dicen que vamos para un lado o para el otro. Lo que sí que es verdad que hay una capa de iridio, que fue del impacto del meteorito que fue en el Golfo de México, y la capa de iridio está por todas partes. Aquí en España, por ejemplo, está en Calatrava, ¿vale? En Murcia tenemos la capa de iridio, se puede ver también el límite KT en Zumaya. Hay varios sitios en los que existen rocas de esa edad en nuestro país, ¿vale? Pues si alguien está interesado en hacer una visita geoturismo, como decimos. De hecho, la de Zumaya está en el Geoparque de la Costa Vasca, Geoparque UNESCO, ¿vale? O sea, que es un sitio que se puede visitar y que está muy bien. Bueno, en España, ¿qué tenemos? Pues cada vez están saliendo más dinosaurios, ¿vale? Al principio salían esquislitas, huesecitos, pero ya cada vez estamos encontrando más. Entonces, las zonas interesantes de siempre han sido la zona de Teruel, la zona de La Mancha, también en Salas de los Infantes en Burgos y toda la zona del Jurásico de Asturias también, sin olvidarnos de algunas partes de Pirineos, ¿vale? Entonces vamos teniendo ya algunas especies que están definidas aquí en España y poquito a poquito también vamos teniendo cada vez a más paleontólogos que se forman aquí, que no se tienen que ir a Estados Unidos a estudiar dinosaurios. Aquí os muestro una imagen de lo que se encontró otra vez en una obra civil, en este caso la del AVE. Querían hacer la obra del AVE desde Madrid hasta Valencia, pasando por Cuenca, y mientras lo hicieron salieron estas cosas en el yacimiento que se llama de los Huecos, ¿vale? Ahora están en el Museo de Cuenca y bueno, pues para que veáis, aquí tenéis una persona tumbadita y un poco el tipo de huesos que aparecen. Se tuvieron que hacer, pues eso, también de nuevo excavaciones de emergencia, llevarlas al museo y estudiarlas después. Pero no tenemos solo dinosaurios, tenemos también algunas aves súper antiguas. El Iberomesomys, esta sería la reconstrucción, aparece en las Ollas, que está en Cuenca. Aquí tenemos a los investigadores que lo descubren. Y vamos a hablar también de invertebrados. Fijaros, tenemos la garrapata más antigua del mundo, es española, aparece en la cueva del Soplao, en ámbar, ¿vale? Está ligada a una pluma, no sabemos bien si es de dinosaurio o de ave, porque los dinosaurios también tenían plumas. Y tenemos eso, la garrapata, fijaros, nada más y nada menos que 105 millones de años. Hay que tener un poquito de esto, está bien. Vamos a la última parte ya de la historia. Vamos a entrar en el Cenozoico, en la vida reciente, en lo que sería nuestra fauna evolutiva más moderna. Aquí os pongo un fósil de un murciélago, ¿vale? Para que veamos que a lo largo de la historia ha habido distintas formas de evolucionar al vuelo. Hemos visto que os hablé de las libélulas, o sea, los invertebrados han llegado a volar, los pájaros han llegado a volar, hemos visto también reptiles voladores, pues por supuesto los mamíferos también, ¿vale? Entonces, bueno, pues que veamos que muchas veces hay una serie de características anatómicas que se repiten. Vamos a ver siempre huesos muy finitos, ¿verdad? Vamos a ver que los dedos se alargan mucho para poder tener o membranas o poder tener las plumas. Entonces, bueno, para que veamos que muchas veces es interesante ver cómo se repiten patrones, ¿verdad?, que funcionan en distintos momentos de la historia. Bueno, pues vamos a la parte final. Fijaros, vamos a hacer zoom, tenemos que coger la parte esta que está aquí en naranjita y vamos a tener paleógeno, neógeno, cuaternario. Y aquí veis, ya empezamos a meter más nombres porque es que ya estamos hablando de 65 millones de años. Eso que es nada, no es nada comparado con los 4.500 que llevamos. Ya por aquí tenemos mucho más registro sedimentario, tenemos más rocas y podemos hacer lonchas temporales más detalladas. Bueno, vamos a hablar un poquito del paleógeno. Fijaros, paleógeno, la mitad de Europa está ya empezando a levantarse con el choque de la placa africana. Veis que sigue durante el neógeno y ya en la actualidad pues sabéis que ahora mismo los terremotos que tenemos en la zona de Lorca y demás es por causa de este empuje de la placa africana contra toda la zona noreuropea.
De hecho, bueno, el terremoto de Turquía también está ahí en esta zona, fijaros, de choque de muchas placas, y por eso es una zona muy inestable. ¿Qué significa paleógeno y neógeno? Pues nuevo y antiguo, ¿vale? Simplemente serían eso, el periodo antiguo dentro del Cenozoico o el periodo más nuevo dentro del Cenozoico. Y dentro de todos estos, ya eran los subperiodos que teníamos, fijaros, si hacemos un estudio de los isótopos de oxígeno, que nos hablan de la temperatura, ¿qué vemos? Que desde lo que sería el principio del Cenozoico hasta el final del Cenozoico va habiendo un aumento del delta de oxígeno 18. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos hacia temperaturas cada vez más frías, por decirlo así. Vamos a simplificarlo muchísimo, ¿vale? Vemos que esta configuración de los continentes va a permitir que haya cambios también en las corrientes marinas. Cuando llegamos a tener la posibilidad de que haya aquí una corriente circumpolar que lleve aguas frías para abajo, pues vamos a poder tener cambios que hagan que aquí al final tengamos la glaciación esta que os decía antes, la edad del hielo. Resumiendo más o menos, la parte primera vamos a tener climas más húmedos, en esta parte intermedia vamos a pasar a climas más áridos, desde más o menos calientes a fríos, y se van a traducir con la edad de hielo al final del todo, ¿vale? Y ahora estamos en un periodo pues, interglacial. No se ha hablado de los mamíferos, es que ahora es la era de los mamíferos, igual que el Mesozoico fue la de los reptiles, el Cenozoico es la gran era de los mamíferos. Los mamíferos es un grupo curioso, o sea, ya en el Paleozoico final, un grupo de reptiles dio lugar a los primeros mamíferos que estuvieron ahí muy discretos todo el Mesozoico. Serían cosas así, roedores pequeñitos, estuvieron por ahí, pasaron las dos extinciones muy discretamente, y fijaros, a partir de más o menos aquí es cuando ¡pum!, salen un montón. Vamos a ver que acuáticos y terrestres, hubo unos cuantos intentos al principio del Eoceno, veis que no llegaron a proliferar, pero muchos grupos han salido adelante y son los que tenemos ahora, ¿vale? Son sus antepasados y ahora los actuales. Vamos a echar un vistacito a qué cosas hay. En el mar, pues fijaros, evolución marina, desde los primeros pingüinos, las primeras orcas y focas, y algunas cosas extrañas que tenemos por el Mioceno, ¿vale? Tenemos aquí reconstrucciones de algunos animales. Y en la parte continental, bueno, pues lo que os comentaba antes, estos primeros intentos, que son animales un poquito raros, ¿verdad?, que no todos llegan a la actualidad, en climas en los que había bastante vegetación. Esto es una reconstrucción de Madrid en el Mioceno. Estaríamos, bueno, entre Oligoceno y Mioceno, por aquí más o menos a la mitad de la historia, en la que, bueno, pasamos ya a climas en los que lo que vemos es que hay menos árboles, más como si fuera una sabana africana, y ya en la parte más arriba de la historia, o sea, más reciente, tendríamos esta reconstrucción, ¿verdad?, ya de la edad del hielo. Esto para que lo veáis en grande, cómo sería este paisaje continental del Cenozoico. Pues fijaros, muy parecido a lo que sería, lo que os decía, una sabana africana. Tendríamos pues antiguos lobos, tendríamos gacelas también primitivas, elefantes antiguos, y bueno, pues lo que conocemos todos de la edad de hielo, los mamuts y otro tipo de faunas que han existido hace muy poquito. Un poco una nota a la edad del hielo, fijaros cómo estarían dispuestos los casquetes, como vemos, gran parte de Europa, gran parte de Norteamérica, el estrecho de Bering se congela, se pueden cambiar las faunas tanto de América para Europa, Eurasia, como al revés. En este momento es cuando, por ejemplo, los marsupiales, los placentados cambian de un sitio para otro, pero también ya empezamos a hablar de época en la que tenemos homínidos, ¿vale? También esto pudo, no vamos a hablar, os digo, en detalle, pero es una de las hipótesis que pudo haber para que el género homínido pasara por fin a lo que sería América, ¿vale? Porque sabéis que nace en África y sí que es verdad que se expande por Europa, por Asia, pero llega un momento que también llega a lo que sería América, ¿vale? Y podría ser en uno de estos momentos. Bueno, España y Cenozoico. Vamos a ver algunos ejemplos más o menos de esta edad, del Mioceno. Tendremos aquí, ahora os voy a enseñar, algunos ya del Pleistoceno, otro geoparque, esta vez en Granada, y lo que sería más moderno, el Holoceno, este lo conocemos todos, ¿verdad?, el Homo antecesor, que aparece en Atapuerca. Pero vamos a ver un poquito en los casos uno a uno.
Vamos a ver estos casos del Mioceno. Bueno, pues aquí veis esta reconstrucción de Madrid, ¿no? Madrid en el Mioceno, pues eso, aquí todos diciendo el esque y el tronco y cosas así, ¿no? Pero bueno, lo importante que nos quedemos, que aparecen algunos elefantes primitivos, rinocerontes, teníamos antiguas cebras, un montón de animalitos que son, pues eso, los tatarabuelos de los actuales. Imaginaros eso en Madrid, qué clima tendría que haber, ¿no?, para tener este tipo de faunas. Aquí tenemos a dos mellizas que trabajan conmigo en el departamento, a Sole y a Laura Domingo, que han estudiado dos yacimientos, una Batallones, que está, el Cerro de los Batallones está aquí en Madrid, y también el yacimiento de Somosaguas, que igual. Os invitamos a que vayáis a las jornadas de puertas abiertas que hay en ambos yacimientos, ya si os apetece, hay días, tenéis que estar un poquito atentos, en los que podéis visitarlos y ver cómo se excava, ¿vale? Pues si estáis interesados, lo tenemos aquí en casita en Madrid, se puede ir a ver. Y bueno, pues esos estudios, fijaros lo que os decía, permiten hacer la reconstrucción, pues, de todos los animales que había, con la cadena trófica, el tipo de estructura que tendríamos, la Sierra de Madrid al fondo, tendríamos todo lo que cae, los materiales que caen aquí, y en aquel momento todavía los ríos no funcionaban y teníamos como un gran lago central en medio de Madrid. Luego basculó un poco la placa ibérica y ya empezó el sistema fluvial como lo conocemos hoy, el Tajo y el resto de ríos. Veis que son muy finitos, muy pequeños en comparación con los ríos europeos. Es que nuestros ríos son muy jóvenes, o sea, nuestra red fluvial española y portuguesa pues se han formado hace muy poquito, por eso son ríos relativamente pequeños. En Granada, aquí justo por aquí, por la zona que os señalo, Fonelas, tenemos un gran yacimiento en el que vemos ejemplos de fauna que vivía en aquel momento autóctona y de fauna que vino desde África y también desde toda la zona asiática. O sea, es un sitio excepcional porque se juntaron en Fonelas todo ese tipo de faunas. Y lo tienen ahora en esta estación paleontológica del Río Fardes, que se puede visitar también. Vais a ver cómo han dejado varios de los fósiles tal y como están excavados, pero sin sacarlos de ahí, para que también pueda la gente ver cómo se han depositado, cómo se conservan, te cuenta la historia de cómo se pueden excavar, y está súper bien, ¿vale? O sea, también lo digo por si os apetece ir a ver fósiles y en un contexto pues bastante divulgativo y educativo. Estos serían, fijaros, estamos hablando de 2 millones de años, los de Batallones y los de Somosaguas serán 14 millones de años, estos son más jovencitos, y Atapuerca, fijaros, está en torno al 1 millón de años, ¿vale? Tenemos al equipo formado, por como todos sabéis, por Eduard Carbonell, por Arzuaga, por Bermudo de Castro, que estudian tanto la arqueología como la paleontología, ¿vale? O sea, aquí fijaros que ya estamos en un momento en el que ya tenemos las dos disciplinas a la vez. La paleontología estudiamos los huesos, ¿vale?, de lo que serían los cráneos, pero los arqueólogos van a estudiar todo el resto que tiene que ver con la vida, todas las evidencias que dejamos los humanos, es decir, si hay tallas líticas, si hubiera algún tipo de escritura, todo eso son los arqueólogos. Nosotros estudiamos los huesos. Y los paleontólogos, pues claro, estudian también todos los animales que se comían los humanos y que convivían con ellos, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, aquí a Nuria García, que estudia toda la parte, pues, de los osos y el resto de la fauna que estaba también en ese momento en Atapuerca, ¿vale? Pero bueno, es súper interesante y ya sabéis que también es un lugar referente en todo el mundo, ¿no? Y bueno, para acabar ya, os voy a hablar de algo un poquito más discreto, pero que no deja de tener su importancia. Las Islas Canarias son unas islas volcánicas, pero también hay yacimientos paleontológicos de edad muy reciente, fijaros, no llegan nada, 0,12 millones de años. Entonces están también en una reserva natural, ¿no?, en Tenerife, en la reserva natural de Anaga. Entonces, bueno, simplemente hay una estudiante que ha hecho su TFM hace poquito, que está estudiando este tipo de yacimientos, y fijaros que lo está haciendo con un enfoque también, pues, para ver cómo protegerlos, ¿vale? Está viendo qué criterios científicos, socioculturales, socioeconómicos, más qué riesgos de deterioro tienen estos yacimientos de cara a su conservación, ¿vale? Para que veamos cómo que hay cosas que son frágiles y que tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de proteger. Entonces, bueno, no sé qué hora es, no sé cómo vamos, he ido más o menos una hora, un poquito más, y aquí acabo yo. Ahora, si tenéis preguntas y os puedo contestar, viene la otra parte.
Antes de iniciar el turno de palabras, que todo el mundo pueda preguntar lo que considere adecuado, simplemente hacer una consideración. El Club de Vino de la UNESCO, el CAU, tiene, además de esta actividad, otras muchas actividades. Fuera tenéis un muestrario, el que quiera puede coger un resumen de las actividades que se hacen, lo digo porque veo caras que no lo veo habitualmente. Si alguien está interesado, o si alguien quiere tener nuestra agenda semanal, basta con que le deje a nuestra secretaria su correo electrónico. Nosotros semanalmente mandamos a todos los socios una agenda de las actividades que hacemos en esa semana siguiente, ¿no? Y por supuesto, si alguien se quiere hacer socio, pues encantado, porque esto vive exclusivamente de las aportaciones de los socios, no tenemos ninguna otra actividad, ¿no? Dicho esto, pues iniciamos ahora esta pequeña rueda de preguntas. A las 9:15 conviene ya cerrar para recoger, pues empezamos a las 9, pero está abierto lógicamente a todas las preguntas que quieran hacer cualquiera de los asistentes. Así que he visto una pregunta primera tuya, así que adelante, mientras si alguien levante la mano y lo voy fichando. Adelante. Bueno, mi pregunta, no es pregunta, es mi sorpresa de cómo a partir de los elementos físicos, el oxígeno y demás, se van formando en las rocas, en los selectivos, etc. Y no sé, claro, la duda es que existen unas leyes dentro de la naturaleza que marcan ese recorrido o no, sino que la propia naturaleza va encontrando sus propias leyes, por así decirlo. Eso es lo que muy sorprendente. No me estoy refiriendo para nada, evidentemente, a ninguna solución divina, No, pues no, pero es una pregunta que tiene muchísimo sentido. Hay algunas normas que sabemos cómo funcionan, hay otras que no tanto, pero sí que sabemos que los elementos químicos se comportan de forma diferente cuando hacemos lo que es la química inorgánica, o sea, todo lo que forma las rocas, los materiales inertes, que con la química orgánica. Todos al final son moléculas que se encajan. Los elementos tienen unas afinidades entre ellos, unos pueden ser compatibles, otros menos. Entonces, bueno, la química orgánica es más compleja. Casi toda la química que tiene que ver con la vida tenemos el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo. O sea, tiene una serie de elementos que van por ahí y que esos elementos conjugados llegan a dar lo que conocemos como vida. La parte que estudio yo es la inorgánica, es más fácil en ese sentido. Yo no tengo que ponerme a ver cosas muy complicadas, está todo muy muerto y remuerto en ese sentido. Entonces, los esqueletos que tenemos son también relativamente fáciles. Los esqueletos nuestros es fosfatos, o sea, los huesos, los dientes, son unos minerales que están todos formados por el oxígeno, el fosfato y formas de combinarse. Y luego tenemos los que son las conchitas y demás, que son carbonatos, porque serían calcio, carbono y oxígeno. O sea, en realidad, según cómo combinemos, es como hacer recetas de cocina. Unas recetas de cocina van por un lado y te dan un tipo de platos, por decirlo así, otras te van a dar unos postres muy refinados. Entonces, a lo mejor, el cómo surge la vida, pues es otra cosa que daría mucho que hablar, pero es otra charla que seguramente la tendremos que dar a la vez los biólogos y los geólogos, porque ahí entramos la parte evolutiva y bueno, es súper interesante, o sea, y por eso investigamos. Pero el azar es el que actúa. Muchas veces puede ser el azar, o sea, los elementos se generaron pues, por el Big Bang, empezaron a surgir los elementos más simples, o sea, los átomos se van uniendo cada vez partículas de los átomos y generan otros átomos y llegamos a tener la tabla periódica de los elementos. Entonces, sí, el azar fue el que de alguna manera, una vez que explotó el primer, o sea, lo que se llama como Big Bang, fue el que determinó que se empezaran a unir unas moléculas, o sea, unos átomos con otros y formaran ya los elementos. Sí, se puede decir que es el azar. Muchas gracias. Nada. Alfonso. Sí, yo quería hacer un comentario. Habías hablado en un momentito, no habías hablado mucho de la historia de la geología, y has mencionado algún dato, ¿no? Sí. Y hablabas de Houghton, creo que no mencionaba Lyell, pero bueno, sí, los británicos que, bueno, pues, y cómo vienen los nombres legales y tal. Sí.
Sí, pero está en esa época, en Francia también hay una, por lo menos en Francia, que yo conozco una geología bastante interesante, ¿no? La tienes a Cuvier, Sí. que, bueno, paleontólogo, anatomista comparado muy notable, ¿no? A la que se le reduce como el malvado que atormentó de la mar, pero bueno, que es un, y eso es catastrofismo, ¿no? Pero no un catastrofismo creacionista, como muchas veces se le atribuye, sino un catastrofismo que luego se ha visto perfectamente, ¿no? Entonces, pero sobre todo quería destacar a un químico, bueno, a Lavoisier, la química, que tuvo un papel muy determinante en la geología durante un periodo muy corto de tiempo, pero con esa genialidad que le caracterizaba, hizo las primeras columnas estratigráficas. O sea, dio la magnitud estable, en la imagen, ¿no? del tiempo. Trabajando con Guettar, que era geólogo y que estaba en la mineralogía, él aportó eso. Sí, sí. Y nos hemos dado muchísimos, es que eso también da para otra... Lo que quería decir es que los anglosajones, claro, estaban ahí, pero es que los anglosajones han estado ahí siempre. Y sí. siguen estando, quiero decir. Bueno, el primer mapa geológico lo hicieron ellos. Claro. Fue en ahora no me acuerdo si fue en 1880 y tantos, en España fueron 12 años después, o sea que no estuvimos mal en ese momento, nos sumamos enseguida también a la cantera de la parte de mapa. Lo que pasa es que, claro, los que tú nombrabas, pues eran, fijaros que estábamos hablando en ese momento de naturalistas, porque es que hacían de todo, o sea, hacían geología, hacían biología, hacían química, pues eso también, von Humboldt también era geólogo, en parte, o sea, tenía formación geológica, aunque luego lo conocemos luego por otras cosas, o sea, que es verdad que eran unas personas increíbles y gracias a todos ellos pues estamos hoy teniendo los conocimientos que tenemos. Y es verdad que la geología es más joven, la ciencia más joven con respecto a otras que tienen las bases más asentadas, pues porque se han ido haciendo los descubrimientos más tarde. Por ejemplo, la tectónica de placas es del siglo pasado, que realmente no, en comparación con otras cosas como si hablamos de Newton, si hablamos de otras ramas científicas, pues la geología estamos como ahora empezando a despegar. Pero sí, evidentemente, tenemos a todos los franceses y a grandes equipos también, eso sí, todos europeos. Sí, pero la tectónica de placas a España llegó tarde, vamos. Sí, bueno. Yo empecé la carrera de biológicas en el 74 y no nos la explicaba. Todavía eran lo que se llamaba científicas. Tuvo que, una vez ir a citar al profesor catedrático de la para no avergonzarlo, porque ya seguramente ya no iba. Pero tuvo que venir uno de sus ayudantes en un momento que no estaba él, clandestinamente, prácticamente clandestinamente, a sacarnos allí con los mapas de los mapas geológicos, todos alucinando, mirando aquello, ¿no? Y sí. ya no la tectónica de placas, para él nos estaba explicando lo geosinclinal. Sí, exacto. Del siglo... El geosinclinal y demás, sí, que eran... Entonces era curioso, ¿no? En esos años, y terminé la carrera de biológica, sin Darwin no apareció. Sí. Vaya. Por supuesto. Sí. Yo quería preguntarte, ¿cómo se establece o se supone la concentración de isótopos en periodos tan iniciales de la Tierra para poder calcular ahora los que quedan y hacer la datación? Pues eso es lo que se llama el periodo, la vida media de transformación de un isótopo. Pero ¿cómo estableces de dónde partes? Pues porque... Es decir, tú con el carbono dices, pues actualmente hay una proporción de carbono 12. Lo que sí que sabes es cuánto tarda en reducirse a la mitad. Sí. Entonces, lo que tienes que ver es cómo tienes que tener rocas antiguas en las que todavía quede el isótopo padre. ¿Pero cuánto había? A ver, esto pues no sé decir exactamente, pero vamos. No, pero quiero decir, con el carbono 12 y 14. Sí, el carbono 12... En los últimos cientos miles de años la proporción 12-14 se ha mantenido. Por tanto, en el momento que muere un ser, empieza a descomponerse el 14 transformándose en 12. Entonces, para toda esa suposición. Pero claro, ¿cómo sé yo el estroncio que había? Pues porque también son lo que llamamos son elementos casi trazas. Hay unos elementos que son mucho más comunes en la petrogénesis, o sea, tenemos el carbono, el oxígeno, estos que están por todas partes. Luego hay otros que son los elementos menores y luego están los que son los trazas. Por ejemplo, ahora que se habla mucho de las tierras raras para la búsqueda de los nuevos, pues eso, de hacer las placas solares, de hacer los coches eléctricos y demás. Pues algunos de estos elementos se sabe más o menos la proporción que hay, se hace una estimación. Se sabe que en las rocas ígneas hay un X% que es ese elemento. Entonces, hay algunos de esos elementos que tienen esos isótopos que son inestables. Entonces, se hace esa regla de tres. Se va a buscar
cuánto les queda del padre y cuánto se han transformado del padre en el hijo. Por supuesto, estamos teniendo en cuenta que tienes un sistema cerrado. En cuanto ha habido un sistema abierto y se ha movido la cosa, no se puede tener, porque entonces pasaría lo que tú dices. ¿Qué pasa? ¿Que me han metido cosas nuevas o que se me han salido cosas y no las tengo? O sea, tienes que buscarlo en los minerales que están en inclusiones fluidas. O sea, dentro de los minerales tienes como una especie de microespacio que se ha mantenido, que sueles tener algo de sólido, algo de líquido, algo de gas, y tienes que medirlo ahí. Porque eso se te ha mantenido desde el principio, ahí no ha habido escape, ves que la roca alrededor no está rota, o sea, es un sistema cerrado en el cual lo que tengas ahí, la proporción de hijo y de padre, o sea, vas a ver si tienen el porcentaje es el que te va a dar la edad, porque tienes el tiempo de descomposición que se tarda. Hay una curva que te permite saber de lo que tienes del primigenio y cuánto se te ha transformado, cuántos millones de años se ha tardado en darse esa relación que tienes. Paloma. Sí, bueno, darte las gracias y felicitarte por esta interesantísima conferencia. Yo quería hacer una pregunta. Soy de otra área, soy de psicología, entonces no conozco mucho todos estos temas técnicos, pero a mí me interesa la aplicación cara al cambio climático. ¿Está la Tierra llegando a ese punto ya de no retorno en la contaminación exterior que también afecta al suelo? ¿Tú eres pesimista, eres optimista? ¿Crees que por muchas barbaridades que está haciendo el hombre en el planeta va a tener una capacidad de regeneración? ¿Esto va a ser capaz o vamos no solo a exterminarnos nosotros, sino a exterminar a muchos seres vivos, ¿no? Incluso a plantas y a... ¿Cómo ves este panorama desde la geología? Desde la geología está claro que, a ver, que pase lo que pase, yo creo que el planeta se va a recuperar. Es decir, nos podemos extinguir nosotros, podemos cargarnos a todo pero algo va a quedar. O sea, hemos pasado por dos extinciones. Claro, o sea, al final, bueno, es una pena, o sea, yo no creo que pase eso, pero es una situación que ya ha pasado a lo largo de la historia. Entonces, siempre quedan estos estrategas, lo que tú dices, de la R, que sería como la rata, las cucarachas, que son súper oportunistas y se adaptan a todos. Los que somos nosotros, que seríamos los especialistas, los estrategas de la K, somos a los que a la mínima que nos cambien las condiciones, nos morimos. Entonces, ahora mismo estamos haciendo ese cambio a todas las especies que están muy acostumbradas. Por eso, en cuanto cambiamos las temperaturas de mares, los corales, que tienen unos rangos de temperatura muy precisos, se mueren porque ya están a temperaturas más altas. O, bueno, luego lo que dices es la contaminación, evidentemente. Es un poco pues, como cuando os hablaba de estos momentos grandes que hubo anoxia. O sea, el contaminante puede ser por arsénico o puede ser porque no tengas los hijos ni te mueras, pero yo creo espero que no lleguemos a ese punto. Pero si se pasa, yo como geóloga creo que la Tierra va a seguir adelante. Es una pena, vamos a perder un montón de cosas, pero creo que se va a recuperar de alguna manera. Exacto, o sea, si nosotros además como especie es lo tuyo, pero tú ya no vas a estar... Claro. Ya no vas a estudiarlo. Y de todas formas, aunque no pasara eso, nosotros como especie natural también estamos abocados a la extinción. O sea, y ahora tenemos una visión como que somos los únicos, pero bueno, o sea, por eso no quiero entrar en la parte de los homininos, porque ha habido un montón, ahora está la cosa que hierve, pero ahora habéis oído hablar de eso, que si hibridaciones con neandertales, que si otros, o sea, que bueno, también nosotros somos ahí, ahora mismo una especie nada más, pero hace poco había muchas especies de homínidos pululando a la vez, entonces bueno. Bueno, muchas gracias. Hay una cosa que me llama la atención. Desde luego, el paso, por ejemplo, del Pérmico al Triásico o el otro, el Cretácico, esos que están marcados por las extinciones, las grandes extinciones, yo supongo que es fácil con el terreno decir, pues efectivamente aquí hay un salto y demás. Sí. Pero en otra serie de periodos, Eoceno, Oligoceno y demás, ¿cómo demonios, digamos, se llega a la conclusión de que se ha saltado un S? Porque claro, una extinción tiene que ser algo muy evidente, supongo, y muy llamativo. Pero entre Oligoceno y Mioceno... Pues son extinciones, pero ya de géneros concretos. Y eso es lo que marca la... Claro, los pequeños periodos pues van a ser, al final, es como aparecen los fósiles. O sea, realmente tenemos o la datación como hemos visto con elementos químicos o la relación de disposición de los distintos
fósiles que han ido apareciendo. Cuando aparece uno y se extingue otro. Entonces, no vale un único grupo. Para hacer las lonchitas estas, pues tenemos que estudiar varios grupos a la vez y decir, bueno, pues pasa que, pues como veíamos muy bien antes, como hubo una serie de mamíferos, ¿verdad?, que no pasaban un límite. Que otros sí que seguían, pero... No, es que al pintarlo así parece que eso claro, es muy rápido, y supongo que de no, rápido nada, claro. No es tan rápido, no. Y además si no vale solo un grupo, o sea, estas otras, estos límites en realidad, pues eso, pues dices, uy, dejamos de tener la especie de amonites tal, y no es solamente en España, es a nivel mundial. Entonces va siguiendo una serie de fósiles que los tienes que poder localizar en todo el mundo. O sea, para ellos son mejores los marinos, porque claro, como se dispersan más por las corrientes, es mucho más fácil poder decir, bueno, pues desaparece de repente todo el género este, o toda la familia de un grupo de peces. Se extinguen. Luego siguen otras familias, pero estas desaparecen a nivel mundial. Si eso se junta con otras evidencias, pues es cuando te permiten ir poniendo esas divisiones un poquito más de, por decir, de las semanas. Y ya las que son de súper detalle, ya son las que haces en zonas muy locales, que son las que te permiten hacer estudios regionales, pues decir, bueno, pues aquí sé que mis rocas pueden tener entre 1,5 millones de años más o menos, por aquí, o sea, vas poniendo en el campo, pues decir un poco, este espesor son 5 millones de años, porque vas viendo cómo van reemplazándose las distintas faunas, floras y demás animales y organismos. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención es que el oxígeno no aparece en el Cámbrico, aparece, por lo visto, si lo he entendido bien, en el silúrico o algo así. No, aparece mucho antes. Cuando tenemos las cianobacterias, cuando tenemos los estromatolitos, aparece. El oxígeno son las construcciones estas que parecían así como coliflores, aparecen ahí. En cuanto tenemos fotosíntesis, tenemos oxígeno, que viene de ese CO2 que expulsaron los... O sea, que en el Cámbrico ya hay oxígeno. Sí. Vale. No es que lo que no teníamos era el ozono, que es 3 moléculas de ozono. Vale, eso es lo que no, Eso es, no había entendido. el ozono es el que aparece después, porque para que se junten los suficientes átomos y que lleguen también a que llegue a la troposfera, no vale porque estén aquí, o sea, ahora tenemos ozonificadores que eso no sirve para nada, tiene que subir a una capa concreta de la atmósfera, que es la que ayuda a que no entre la radiación. Bueno, y por fin estamos ahora en el límite del famoso antropoceno. Ahí estábamos, sí, estábamos discutiendo discutido. antes de empezar. Teóricamente estamos en el Holoceno, lo del antropoceno es un tema... A ver, claro, esto también son cosas que van evolucionando. Antes le decía a Paco, yo cuando estudié la carrera me dijeron que el Holoceno estaba hasta 1950, que a partir de 1950 eran actualidad, es decir, mis padres eran actuales, pero mis abuelos eran holocenos, o sea, era así. Entonces, bueno, actualmente, o sea, lo que se tiende a querer poner, en vez de llamarlo actualidad, quieren llamarlo antropoceno. Es decir, que pasemos del holoceno al antropoceno. Es un término que se ha propuesto con una intención, pues un poco lo que comentabas tú, para marcar cuando las intervenciones humanas han empezado a tener importancia. Lo que pasa es que no se ponen de acuerdo dónde meter el límite, porque dicen, sí, empezamos en el siglo XIX con todo el desarrollo industrial que empieza a generar contaminación, eso se ve en todo el mundo, podríamos encontrar una capa en el futuro que nos marque como el carbonífero, que hubo contaminación a la vez, o no. O otros dicen, pues las bombas atómicas, que han dejado también unas esferulitas por ahí que llegan a la atmósfera, que eso fue pues más hacia los 50 casi, ¿no? No hay consenso todavía, y además lo que están proponiendo, están más que poniendo una loncha, están diciendo un límite ahora mismo. Porque a partir de ahí vamos a empezar a tener basura, además de fósiles y cosas así, pues vamos a tener basura, vamos a tener plásticos, y lo que ya no se sabe es cómo se va a comportar eso a lo largo de los millones de años, si ese plástico igual se degrada y al final vuelven a mezclarse los elementos que decías tú, químicamente se reestructuran y forman una roca a lo mejor. O sea, el plástico no deja de ser hidrocarburo que fueron restos de zooplancton marino. O sea, el petróleo vino eso de todo eso que hacemos el plancton que está flotando, si se muere mucho y se entierra bastante rápido y se queda a unos 150 grados centígrados, se transforma en hidrocarburo. Si se pasa la temperatura esa, se transforma en alquitrán y ya no, bueno, tiene una fase de gas, que sería lo que utilizamos el gas natural, pero se estropea. O sea, el petróleo realmente, químicamente, es unas condiciones muy concretas, muy estables para tenerlo, pero vienen de animales. O sea, es un poco por decirlo así, eso no dejan de ser cadenas de carbono, hidrógeno, oxígeno,
que a lo mejor eso se vuelven a liberar esos átomos y se reestructuran de otra manera a lo largo de millones de años. ¿Qué estamos hablando de eso? O sea, es difícil hablar del antropoceno pensando en lonchas. Fijaros, ¿verdad? ¿Qué es eso? O sea, sí podemos pensar en un evento puntual. ¡Pum! Ha habido un momento en el que se puede registrar en todo el mundo, como la capa de iridio, esa del KT. Vale, pues que llamen a un evento concreto de una forma así, es más fácil que los geólogos lo pasen, pero que te digan, aquí empieza el antropoceno, ¿y qué vamos a distinguir? ¿Qué vendrá después? No lo sabemos todavía. ¿Eso del núcleo, que se está hablando ahora del núcleo de la Tierra? ¿El núcleo de la ciencia ficción o...? No, el núcleo de la Tierra pues, se comporta, fijaros, os decía que está parte líquido, parte sólido, entonces es una cosa que, como gira la Tierra, es un líquido que además es muy denso, entonces imaginaos un líquido viscoso que mientras que gira la Tierra, o el líquido sólido, o sea, el núcleo sólido, el líquido giran alrededor uno del otro, entonces a veces se queda como atascado y parece como que gira para el otro lado, o sea, no pasa nada. Eso es un movimiento, pues como cuando tú miras en el cazo que hierve la sopa, no siempre hace el mismo tipo de movimiento, ¿verdad? O sea, es normal. No es preocupante. No, y también estamos viendo ahora que no es tan fácil lo de la Tierra como una cebolla, o sea, una bolita alrededor otra, sino que hay mucha interacción de del calor que queda todavía, pues hace que se suban, que se bajan las cosas y si hacemos como una radiografía de la Tierra, que la estamos haciendo poquito a poquito, vemos que es muy complejo, ¿vale? O sea, no se pueden pintar rayas haciendo capa 1, el manto, capa 2, la corteza, no. Es más diferente porque es que hay muchos materiales y cada uno reacciona de una manera distinta si le viene el calor. Unos se expanden más rápido, otros menos, unos son muy plásticos, otros son más rígidos. Pues por ejemplo, lo del terremoto, pues eso, llega un momento que si hay empuje, es como con un muelle. El muelle llega un momento que si los tiras y los sueltas, recupera la forma, pero llega un momento que si los tiras mucho ya pasa a ser un límite y ya se queda deformado para siempre o puede romperse. Pues con los terremotos se pasa un poco lo mismo. A veces tienes una falla que está ahí, que está muchos años quieta, pero sigue empujando. Pero llega un momento que ya no puede más y es cuando ¡pum!, rompe y libera la energía. Y la libera, fijaros, un poco como pasa cuando te da una china en el parabrisas del coche, que a veces avanza hasta cierto punto y al día siguiente te avanza otro poco, ¿verdad? Que es un poco, si se recarga, pues sigue avanzando. O si ya llega un momento que se ha librado toda y se ha quedado hasta ahí la grieta, pues hasta ahí ha llegado la falla. Yo quería hacerte una pregunta. Sí. El Holoceno está medido desde hace 11.700 años más o menos hasta la actualidad. Justamente hace 12.000 años más o menos es cuando se rompe el lago Victoria, el retén de las aguas y se crea el Nilo. Y entonces inmediatamente aparece la primera civilización egipcia. La datación de hace 12.000 años tiene como origen esto del Nilo o no tiene nada que ver? No tiene nada que ver, porque fíjate, eso sería más arqueológico. No, por eso en el lo sentido preguntaba, que, claro, porque a mí me quedaba la duda. No, lo que pasa es que muchas veces coinciden con eventos grandes las cosas y históricamente, fijaros, la edad del hielo, veis que acabó y empezó otra vez a hacer calorcito, por decir así. Tenemos el cálido romano, el periodo cálido romano fue cuando invadieron a los bárbaros porque hacía más calor, pudieron salir los romanos para arriba aprovechando ese momento. La Edad Media otra vez es un enfriamiento, por eso otra vez, muchas veces cosas históricas que parece que eso es, o están causadas un poco por la parte natural, entonces bueno, no creo que nadie pensara, vamos a poner la Edad Media porque hace frío, vamos a poner el... No, yo te lo digo porque como fue un hecho muy significativo por la creación del Nilo y la aparición de civilización, por eso si tenía algo que ver, me imaginaba que no, pero no lo tenía seguro. Y una segunda pregunta, es decir, el escudo gallego y el sistema central son las rocas más antiguas de la península ibérica. Tenemos, sí, en la parte de Cabo Ortegal tenemos una de las rocas más antiguas que hay, y también en la Sierra de Madrid tenemos rocas, pues lo que hemos visto, las que veíamos del Proterozoico, sí. Serían de las zonas más antiguas de la península. Sí. Y después, oye, a ver cuándo se va unificando el criterio, porque cuando estábamos haciendo el cartel para promocionar la charla, pues claro, como está tomado de un medio anglosajón, en vez de 4.500 millones de años aparecían 2,5 billones de años, ¿no? Y menos mal que nos dimos cuenta
de que era una datación anglosajona y no eso. Hay que tener siempre mucho cuidado con las unidades, Lo digo, no se puede ir de acuerdo con eso como el sistema métrico. Ellos dicen billion years, entonces en vez de millones pues lo meten así, pero vamos, solo lo usan ellos, o sea, el resto usamos los millones de años. Bueno, yo lo que quería decir es que más preguntas, por supuesto, y después una aclaración sobre el tema. Antonio. Sí, bueno, agradecerte lo didáctico y lo ameno de tu charla. Y una pregunta exótica, pero no para asustarse, sino en cuanto al extraño, lo distante, lo lejano. Por contraste, digamos, el conocimiento que se va teniendo de lo que es la superficie lunar y un poco más para aquí cerca, de Marte, ¿qué puede en el contraste aportar, confirmar o lanzar nuevas, digamos, formulaciones que hasta ahora quizás estén todavía un poco cuestionadas y que precisamente puedan reafirmar o negar? No digo ya a Urano, que parece que es la próxima excursión, que de momento como no sabemos nada, pero de lo que conocemos, Luna a Marte, digamos, ¿qué permite o qué no permite afirmar, negar, especular? Esta es la pregunta. Bueno, pues a ver, a nivel de ciencias de la Tierra es súper importante la planetología, o sea, toda esta parte de geología planetaria. A nosotros nos parece muy importante que vayan a investigar in situ esos cuerpos planetarios, porque muchas de las evidencias que tenemos son indirectas. Hemos mandado rover, por ejemplo, a Marte, está muy bien, hemos descubierto muchas cosas, pero es verdad que no es lo mismo ver un pobre robot que a lo mejor está ahí dando y haciendo análisis químico que te penetra pues 2 centímetros a poder hacer una misión de cara a la geología. De cara a la sociedad, que a lo mejor también van por ahí tus preguntas, ¿qué beneficios tiene que podamos investigar la Luna o Marte? Pues bueno, como siempre van a ser económicos. Si mandan misiones para allá van a intentar buscar materia prima que a lo mejor puedan pensar que pueda tener cada uno de los dos cuerpos. Van a ser muy distintos a la Tierra. O sea, Marte es un planeta que tuvo tectónica de placas, pero solo al inicio de su vida planetaria, enseguida se enfrió y se quedó congelado. Entonces, bueno, la época que ha podido tener agua en superficie de forma líquida masiva Marte fue muy al inicio. Ahora tiene un casquete polar que tiene agua y sabemos que hay agua en Marte. O sea, se habla de eso. De hecho, nosotros tenemos una actividad que es cata de agua marciana, que con todos los datos químicos que tenemos de Marte, que nos han aportado los rovers, pues sabemos la composición que hay en algunas zonas, en algunos cráteres, y si la comparamos con las aguas que hay, pues sabemos que algunas aguas pueden ser el equivalente al agua que podríamos sacar de ese cráter. Si os interesa, por ejemplo, es el agua de Jaraba, que está en la zona de Nueva Los, en la de Piedra, se llama Lunares el agua. Eso sería un agua que sería marciana, tiene muchos sulfatos y sabría un poco como si fuéramos capaces de hacer un pozo en esa zona. ¿Vale? Entonces, recursos, pues, para poner una base, si hay agua es interesante, pero también buscaríamos si hay a lo mejor metales u otras cosas. La Luna parece que tiene menos cosas, ¿verdad? No tiene tanta diversidad porque no ha sido diferenciada al mismo nivel que Marte. Marte sufrió esa diferenciación planetaria, como te digo, de otra manera a la Tierra, pero la sufrió. La Luna tiene otra mineralogía y bueno, pues habría que ver. Pero si todavía en el fondo de nuestros océanos nos falta un montón de cosas por investigar, a veces se pregunta uno, pues también habrá que conocer un poco todo. Lo de fuera, pero también lugares profundos que a lo mejor son interesantes de cara a muchas cosas, no solo recursos económicos. No sé si te he contestado, pero... Sí. Muchas gracias por la charla, que ha sido muy amena. Y mi pregunta es parecida a la de ¿qué condiciones tiene que cumplir un planeta para tener tectónica de placas? O sea, Venus, que es parecido a la Tierra, tiene tectónica de placas, ¿no? Eso ha influido en que haya vida, por supuesto por el campo magnético, pero ¿qué condiciones tiene que cumplir un planeta para...? Pues la verdad es que tiene que tener todavía una parte líquida, que es la que permite que siga habiendo esa diferenciación de capas. O sea, los planetas que en el reparto ese de los planetesimales dio la casualidad que tenían elementos todos muy ligeros o todos muy pesados. Por ejemplo, los muy ligeros son los planetas exteriores, que son casi todos gaseosos. Los que tenemos, los interiores, los rocosos, que serían Mercurio y Venus, tienen muchos de los pesados y pocos de los ligeros, por eso no tienen
la posibilidad de desarrollar la tectónica de A lo mejor placas. Venus, por ejemplo, que es parecido, no parece que tiene campo No, magnético. no parece, porque por lo que se ha visto, han mandado mandaron, las Viking creo que han mandado allí misiones, ¿no? Entonces, aparte que la atmósfera es de ácido, es horrible, la cartografía que han hecho los satélites, no se ve que hay alguna falla antigua, pero no tienen las marcas que veíamos, las cicatrices de que haya una tectónica de placas. En Marte sí que se ven evidencias de que ha podido haber. Entonces, bueno, ya con eso sí que te da una idea. Y en Marte está también el Monte Olimpo, que es el mayor volcán del sistema solar, que de hecho todavía está activo por lo que se ve. Pero en Venus no tenemos actividad volcánica. Entonces, si no hay ni actividad volcánica, no se ven fallas, eso está muerto. O sea, necesitas calorcito todavía, que te metan cosas fuera y que te mueva la parte exterior. Hay algunas lunas de Júpiter que tienen una especie de tectónica de placas, pero con hielo. O sea, que sí que es verdad que hay mundos en los que hay esa especie de movimiento de distintas partes que se mueven o no se mueven. Pero fijaros que justamente más o menos por la distancia al Sol también supongo que la diferenciación va a tener mucho que ver por cómo estaba esa nube de polvo y cómo hemos quedado desde el Sol. Los demás cerca del Sol o los demás lejos del Sol no tienen el mismo funcionamiento. Lo más parecido a nosotros es Marte, y es más pequeñito y una atmósfera muy pequeñita. Lo que tiene la atmósfera es casi nada. Bueno, si no hay más preguntas, que creo que no, antes de terminar. Es que quería preguntar, comentaba... Bibliografía. Que no te haya vuelto a ver levantar las palabras. Si nos puede recomendar alguna bibliografía sencillita. Bueno. Ay, es que, a ver, hay libros interesantes, pero yo creo que de divulgación así de específicos no, ya son un poco todos más de docencia. Entonces, bueno, sí, pero también hablámoslo con... Bueno, me puede dejar a mí algunas cosas y otras. Claro, yo intento buscar algo y os lo paso, ¿vale? A lo mejor alguna de las cositas que se puedan dar para... Que si no tenemos que volver a los libros del bachillerato. No, por eso. No, que como decía Alfonso, toda la tectónica de placas y la deriva continental, aquí no se estudiaba. Hay una cuestión que quería decir, perdón, terminamos. Es decir, primero, aquí hicimos en el aula de divulgación científica hace ya varios años una charla de tectónica de placas, es decir, de deriva de continente y tectónica de placas que hicimos aquí, que tuvo mucho éxito. Creo que fue la charla donde más gente ha venido de toda la historia que tenemos con el aula de divulgación científica. Es decir, y hoy estamos mucho. Señala que la geología parece que es un tema muy atractivo, lo cual yo me alegro porque a mí me gusta mucho, ¿no? Segunda cuestión, que pretendemos, antes de que termine esta temporada, hacer otra charla de geología sobre terremotos y volcanes, si es posible, y si encontramos ponentes, lógicamente, que muchas veces el problema que tenemos, intentaremos hacerlo, ¿no? Tercero, que la próxima charla dentro de un mes, el 24 de marzo, que será, en este caso de biología, sobre la célula. Y cuarto, darle las gracias a Alejandra, que nos ha hecho una magnífica conferencia, que ha sido preciosa, a mí me encanta y me alegro de haberla podido organizar. Darte las gracias, Alejandra, y ya sabes que estamos aquí para lo que necesites, a tu disposición. Muchísimas gracias.